Muy buenas tardes, 2 de la tarde en toda la República Argentina y para los que nos escuchan en el exterior, buenas tardes Hernán Harris. Buenas tardes Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Hoy un día, martes, está soleado, ¿no? Está soleado y para mí, digo, hoy temperatura ideal, porque no hace ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? Además venimos con una variación, Julieta, porque el viernes pasado, recordamos, llegamos hasta 32 grados, el viernes frío, el domingo frío, ayer estaba fresco. Y hoy, bueno, hoy un poquito más más templadito. Así me gusta, soy el team otoño. Unos me dicen, no sos ni frío ni calor. No, yo soy team. Yo team. Prefiero, me ahogué, me tomé mate, sí, me tragué un palito de las yerbas, se me fue por el otro conducto, casi me muero, chicos. Cosas que pasan. Iba a pasar en vivo. Por suerte yo no estaba hablando en este momento, cosas que pasan. Sí, la temperatura ideal, según Facundo Sonati, que leyó un paper de no sé quién, sí, la temperatura ideal del cuerpo humano es 21 grados. 21 grados, sí. Debe ser cierto, habría que buscarlo. Yo mi temperatura ideal, unos 24 grados, estoy bárbaro. No, pero es calor, ya para mí calor. Sí, ya para 24 vos es calor, sí, ya necesitas ventilación por lo menos. 21 no necesitas nada, es como el ideal. Pensá que el cuerpo tiene 36, 37 grados. Calcular la diferencia, con 24 ya estás más cerca. Yo a mí me siento cómodo en esa franja. Ya soy medio raro con la temperatura, pero bueno, hoy es ideal, por suerte. Bien, por suerte. Hoy vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en el mundo. Estamos mirando los noticieros impactados con las marchas en Brasil. En este momento están esperando en Sao Paulo. Están esperando que Bolsonaro hable, todavía no habló, no le dio la victoria a su contrincante Lula da Silva, pero va a ser difícil desactivar semejante movilización con tanto, mira, 470 bloqueos entre rutas federales y estatales en todo el país, y ahí el tema está en que traban la economía, y la economía de Brasil es ultra pujante, no es como la Argentina que, por ejemplo, el viernes Cristina Fernández de Kirchner va a hacer un acto en la UOM y hay paro de las dos plantas que tienen involucradas a las personas o los trabajadores que van a ir al acto. Digo, y nadie se entera. La Argentina para un día entero y nadie se entera. Brasil para, en este momento, media jornada por ahora y yo creo que va a tener impacto global. Va a tener un impacto tremendo. Y vos sabés que es verdad lo que decís. Bolsonaro aún no reconoce el triunfo de Lula. Su vicepresidente sí, porque llamó al vicepresidente de Lula. No, pero no oficial. No oficial, no. No hubo reconocimiento. No. Pero vos estás contando lo que los periodistas cuentan que pasó. No, bueno, yo tengo ahí un amigo que trabaja y me contó. Bueno, está bien, pero es oficial, ¿no? No, vos estás oficial contando lo que los periodistas cuentan que pasó. Sí, pero lo que vos como periodista contás que pasó. Esto lo contó el vocero del vicepresidente, digamos. No en vivo. Sí, pero no oficial. No es que salió una cadena y dijo... No, oficial significa que alguien del Estado da una comunicación formal y dice esto ocurrió. No, el vicepresidente... ¿El vocero del presidente dijo eso al aire? El vocero del vicepresidente. ¿Dijo eso al aire? No, al aire no. Ah, bueno, no es oficial. No es oficial. Pero, digamos, marca una diferencia, ¿no? Y lo que rodea a Bolsonaro, dicen, bueno, dale, ya, es momento, es hora. Pero bueno, no, Bolsonaro tiene otra actitud. No me imagino una similitud con lo que pasó en la Argentina alguna vez cuando ganó Mauricio Macri y Cristina no le entregó la banda. No sé. No, eso no va a pasar porque Brasil tiene instituciones fuertes. Pero vamos a hablar también de lo que está pasando con la inflación y los salarios, porque de eso se trata el acto del viernes. Es un acto político, pero que el gobierno toma nota de que los salarios de prácticamente todos los trabajadores privados registrados, no registrados, informales, incluidos en los no registrados, y estatales están perdiendo contra la inflación. Y vamos a hablar también de lo que está pasando en la Argentina con el cannabis, porque tenemos una ley que fue votada y aprobada en 2017 por la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, el Parlamento argentino dijo, vamos a tener cannabis medicinal, así se dice, para todo el mundo. Pero la ley se reglamentó en noviembre del 2020. Quiere decir que entre 2017 y 2020 no hubo ningún tipo de actividad y recién ahora se están aprobando algunos proyectos. Uno, por ejemplo, hace menos de un mes. Va a venir el presidente de la Cámara Argentina y también vamos a tener comunicación con un emprendedor que está en Los Ángeles, viviendo en Miami, pero que lanzó una bebida con componente de cannabis para deportistas en Los Ángeles, y otro emprendedor que está en Mar del Plata que tiene un laboratorio que hace aceite de cannabis. Todo muy profesional, pero el que hace la bebida acá no podría producir, porque acá no está habilitado. Entonces vamos a discutir un poco ese tema para ver todo el alcance que puede tener esta industria, no solamente para la economía, sino también para el consumo.
una crema de cara, una crema humectante de día para desinflamar, puede tener cannabis. Y acá no se produce. Hay que traerla de afuera. Digo, Claro. ¿por qué si tenemos cannabis no podemos producir? Bueno, no hay ley que lo reglamente. Hay mismas cremas para las inflamaciones, los dolores, Bueno, una eso, famosa. si es uso medicinal, sí se Claro. puede. Pero Y todavía no sé qué hay en el mercado. Pero uso medicinal es una cosa, consumo masivo o productos de consumo masivo es otra. Va por canales No es distintos. recreativo, es No. consumo. Bebidas, cremas, alimentos, etcétera. WhatsApp 11 38 25 31 90. Si nos quieren dejar audios de WhatsApp para cualquier consulta sobre los temas que estamos hablando en vivo, nos escriben o nos graban un audio ahí y luego en las redes, Neuramidia, ya saben. Pero voy a arrancar con los salarios. Hoy estaba mirando los datos, el detalle de los salarios y me tomé el trabajo de hacer un gráfico porque en economía siempre te explican que no hace falta que vos compares un dato con el anterior y con el anterior, porque la cabeza humana no puede registrar más de 2, 3, 4 comparaciones. Vos no podés registrar lo que pasó en el dato anterior y en el de anterior y ya le agregás un cuarto y se te complica. No te acordás si subió o bajó. Pero la tendencia se dibuja y cuando vos mirás el gráfico, siempre en una tendencia se ve claramente cuando algo sube o baja, cuando algo crece o decrece. Por eso se grafica, por eso siempre en economía hay cuadros. El cuadro es la ilustración de lo que vos analizás con los datos. Sin los datos no hay cuadro, pero con los datos podés graficar y el gráfico te ilustra lo que está pasando. Cuando miramos los datos de empleo y miramos cómo se vienen actualizando las paritarias y graficamos, vamos a ver una línea que en su momento en 2010 y en 2012 fue creciendo hacia un punto arriba en el eje Y y después empezó a caer, declina hacia el eje X. Entonces cuando se cruzan las dos coordenadas vas a ver cómo hace una curva para arriba y cae. No se las puedo mostrar porque no me di cuenta, podría haberlo traído. Ah, para pasarlo, sí. Me dice Joaquín, sí, tenés razón, Joaquín, estoy pensando muy analógico. Ahora te lo busco y te lo mando, en un corte te lo mando, así lo vemos. Pero la idea es que entendamos que lo que está pasando con la inflación perjudica directamente el poder de compra. Entonces, si miramos en 2018 cómo venían los salarios, venían creciendo y hasta 2018 tocaron un pico y si los dolarizamos, ahora les voy a pasar los números en dólares, empezaron a caer. Eso es lo que le preocupa al gobierno porque llevamos desde 2018 hasta hoy con todas las microcrisis que terminaron en una recesión en 26 puntos de caída del poder adquisitivo. 26 acumulado con el dato de agosto. Todavía no tenemos dato de septiembre ni de octubre porque INDEC tiene datos no actualizados o con un delay de 2 meses. Eso significa que cuando vos vas a comprar con lo que tenías en enero, hoy te alcanza para un 20-30% menos. Y así sucesivamente, cada vez que pasa el tiempo y vos no actualizas tu poder de compra, por más que vos tengas la ilusión monetaria de que ganás más todos los días, en realidad tenés que descontarle la inflación. Claro. Y cuando se lo descontás te das cuenta que no estás ganando más, que quizás estás ganando menos. Pero a vos te parece que como tenés 100 ahora y antes tenías 80, tenés más. Eso se llama ilusión monetaria. Totalmente, sí. Me hace acordar ilusión óptica, pero es verdad, ¿no? Uno lo ve y uno me pasa a mí, ¿no? En un momento que no cambiaba mis hábitos, por ejemplo, en mi vida de comestibles, de ir al supermercado, de acá a allá, y de pronto lo veía reflejado en la caja de ahorro, como, digamos, bajaba, comprando lo mismo, ¿no? Sin irme para otro lado. Entonces, bueno, eso me obligó también a cambiar muchas veces de hábitos. Según el índice de salarios del INDEC, en total, en agosto del 2022, los salarios terminaron en 6,5%. Y si la inflación fue, en este caso, de 7, quiere decir que vos ya perdiste 0,5 puntos porcentuales contra la inflación. Promedio, estamos tomando todos los salarios, los informales, los privados y los públicos. Cuando vamos al sector privado, en agosto, el sector privado, según INDEC, estos son datos oficiales, le dio 8 puntos de crecimiento en un mes. Y la inflación fue de 7, quiere decir que el sector privado le ganó por un punto porcentual a la inflación. Pero el promedio que nos da INDEC es incluyendo el sector público y el sector informal. En el caso del sector público, que dependen de la paritaria estatal y dependen de los aumentos del Estado, tuvieron un aumento de salario de la mitad del sector privado, de 4,2. Quiere decir que van perdiendo casi 3 puntos contra la inflación. Y eso se va acumulando en el tiempo. O sea, después hay que sacar el promedio total del año, pero en lo que va del año, el salario va cayendo. ¿Por qué? Porque la inflación se va acelerando y no hay nada que hacer
con las medidas que se están tomando en este momento, porque están corriendo a los precios de atrás. Una medida como la que propuso ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, que busca con una aplicación denunciar lo que alguien te está cobrando según el Estado por encima de la lista de precios nominada, hay que hacerlo saber. ¿Y qué hacen con eso? Claro, a través de Mi Argentina. Sí, pero ¿qué hacen con eso? No sé. Bueno, ellos dicen que van a utilizar a los inspectores. Van a alargar los inspectores para multar y demás. No hay inspectores. No hay inspectores. Entonces, si no hay inspectores, ¿cómo vas a hacer para perseguir, entre comillas, a los comerciantes que cobren más por cada producto? Ayer alguien me contó que fue a comprar una leche a última hora en un chino y le cobraron 280 pesos el litro. 280. Sí. En el supermercado una leche larga vía está 126. 280. Sí. Que alguien lo pague, bueno, homologa el precio. Que el chino lo cobre a eso es una discusión infinita, que podemos explicar por qué lo cobra eso o por qué hay gente que lo compra y homologa el precio. Entonces, digo, yo no puedo culpar al chino de la inflación que hay en la Argentina, porque el chino en China no hace eso. No. Lo hace porque puede. Bueno, no hay forma de perseguir a cada chino, que es lo que quiere hacer el gobierno, o a cada, no quiero estigmatizar, pero digo, a cada comerciante de todo el país. No podés, es imposible. Y si vos denunciás, ¿qué logras con la denuncia? Nada. Claro. Porque, entonces, ¿qué sumo? Sí, siempre sumo. Es humo. Porque para poder bajar la inflación vos tenés que tomar una medida de macroeconómica, de política monetaria iba a decir, pero me parece muy técnico, pero macroeconomía muy gigante, que empiece de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es imposible. La capilaridad que tiene la economía es infinita. O sea, no podés perseguir a cada comerciante y los que venden fuera de la formalidad, los que venden en la calle. Claro. ¿Cómo haces? El ambulante, por ejemplo. ¿Pero qué haces? A un ambulante le aplicás una multa. Que está en la informalidad y vos venís con la formalidad del Estado a aplicarle una multa. Imposible, no tiene sentido. No tiene lógica. La verdad que no lo sé. Si alguno de ustedes que está escuchando tiene ideas de cómo se controla, porque yo no creo en el control de precios. Hay un libro muy interesante que se llama 4000 años de control de precios y salarios, que demuestra cómo fracasó el modelo de persecución comercial, porque en realidad como el problema es macro y no micro, entonces vos perseguís con la micro algo que es macro, nunca vas a saltar la barrera, o sea, nunca podés resolver el problema. El libro cuenta historias desde la época de Cristo hasta acá, no estoy exagerando, es literal. Y tiene un montón de ejemplos de la era romana antigua y de entonces para acá en la historia. Cada uno de los periodos en los que hubo crisis económica en algún lugar, ahí se refleja. Mirá de dónde data, ¿no? Imagínate que todavía no existía la moneda. Se transaba con roca. Claro. Estamos hablando de esa época, digo, y en esa época había control de precios porque de golpe subía el valor de cada bien porque escaseaba o porque había algún problema, y entonces necesitabas en lugar de una roca 2 rocas. Digo, era como la era de piedra, bueno, y así, sucesivamente. El problema claramente no era de los que vendían, sino era un problema más agudo o más profundo dentro de la economía de ese periodo, de ese territorio, de ese espacio. Bueno, desde entonces hasta acá, todos los gobiernos ya entendieron cómo resolverlo, menos Argentina, que sigue buscando la alternativa a través de la Secretaría de Comercio, que nada tiene que ver con la inflación, porque ese es un trabajo del Banco Central. ¿Hay alguna explicación racional de por qué siguen insistiendo con esto? Digamos, ¿vos decís desde la política? Sí. Porque no lo pueden resolver. Yo entiendo que como no lo pueden resolver, buscan que la gente crea, porque alguien una vez me enseñó que dentro del peronismo lo que importa es siempre el mensaje que dan. Es la liturgia, el mensaje, el relato, y con eso gobiernan, en parte. Digo, hacen estrategia política, pero también completan con información. Y muchas veces confunden, más allá de que ellos saben, en muchos casos ellos saben lo que están haciendo, pero les sirve para poder manipular a la opinión pública. Tiene lógica eso. Entonces dicen, bueno, voy a hacer esto, y la gente dice sí, porque es una vergüenza, porque el señor de la esquina que tiene un almacén me cobra tanto. El señor de la esquina se está defendiendo como vos, tratando de no perder contra la inflación, con la diferencia que vos sos profesional o trabajás en una empresa y el señor tiene un comercio. Tiene un comercio, tal cual. Esa es la gran diferencia. Cada uno, digamos, trata de cuidar su quintita, ¿no? Bien, lleven a Tronco a tirar misiles. A tirar misiles. Y sí, Tronco estaría chocho. Pero Tronco está de viaje en este momento, está en el exterior, así que no lo podemos invitar como el otro día. Bueno, si tienen algunas ideas, tiren. Yo no conozco ninguna. La única que conozco es establecer un plan integral para bajar la inflación a través de la política monetaria, que lo está haciendo Estados Unidos, lo hizo Brasil. De hecho, casi Bolsonaro gana las elecciones porque consiguió deflación casi 3 meses consecutivos. Sí. ¿Cómo lo hizo? Estableció
que el Banco Central, esto lo hizo mucho antes, ¿no? Pero el Banco Central en Brasil es independiente. No importa lo que le diga Bolsonaro o no importa lo que le venga a decir Lula ahora. Real. El presidente del Banco Central es independiente y decide por sí solo lo que tiene que hacer con los datos que releva y recaba de cada informe que tiene. Por ejemplo, inflación. Si ellos ven que la tasa de inflación se dispara, entonces tienen herramientas de política monetaria para atacarla. Fin. Lo mismo está haciendo Estados Unidos. Cuando Trump empezó a emitir, previo a la pandemia, cientos de miles de millones de dólares, billones de dólares, lo atacaba a Powell porque le decía que le iba a frenar la economía si seguía subiendo la tasa. Y Powell no lo escuchó. No. Y de hecho siguió adelante con su política hasta que vino Biden y siguió con la política expansiva. Bueno, ahora Powell está tratando de revertir lo que empezó haciendo Trump y que continúa haciendo Biden. Y Biden se enoja con Powell porque le hace caer la economía, porque retira un montón de dinero excedente y eso hace que se frene. Y pero no le conviene. Claro, pero cada uno toma decisiones. No, es independiente. Es independiente. Eso también lo están haciendo en Europa. El Banco Central de Europa, Christine Lagarde, está al frente de ese banco, se está ocupando. Los bancos en Asia. No hay ningún banco que esté supeditado a la política de turno, porque el presidente del Banco Central tiene un periodo elegible que no calza claro, con el presidencial. Va distinto, claro, justamente para eso, ¿no? ¿Vos recordás de las gestiones de los bancos centrales en los últimos años, independencia, un momento que hayan tenido? Intentaron. Pero siempre en algún momento el poder de turno, porque quizás la independencia más notoria fue en la época de la convertibilidad, que el Banco Central no existía. Claro. No había Banco Central porque no tenían, o sea, estaba, físicamente era una institución, pero no tenía trabajo, porque nosotros estábamos supeditados a lo que hacía la Reserva Federal, que era la dueña de los dólares. En el 1 a 1. Entonces nosotros teníamos pesos que eran la contrapartida de los dólares en las reservas. Pero era solamente una máquina de imprimir pesos y la política monetaria la llevaba a otro país. Claro. Yo me quedó grabado esto y te escuchaba atentamente, que decías, ¿no? Durante el gobierno Macri, una famosa conferencia de prensa que estaba el jefe de gabinete, Marcos Peña, Federico Sturzenegger del Banco Central. El presidente. ¿No? El presidente del Banco Central en aquel momento. Y después de eso, no sé si consecuencia o vos lo sabrás mejor, como que empezó un declive fuerte. Creo que fue finales del 2017, principios del 2018. No me acuerdo, pero claramente no se mostraba la independencia. ¿Pero qué pasó? No entendí. Claro, ¿te acordás que Marcos Peña había cambiado las metas? Las metas, $1 a tanto, y estaba con el presidente. Cambió la meta de inflación. La meta de inflación. Lo que hizo el banco, en su momento el Banco Central de Sturzenegger lo que tenía era metas de inflación. Es una política monetaria, poner metas a la inflación. Es decir, yo digo que este año la inflación va a ser de 2, como dice Estados Unidos, y tengo que llegar a la meta de 2. Si me paso de la meta o me quedo corto con la meta, es más menos 1, más menos 2. Y esa es la proyección que hace ese banco. Y tienen que encauzar todas las variables para que calcen esa meta. Podés cumplir, podés no cumplir. Pero si vos seguís con ese parámetro, todos los actores de la economía piensan que como el Banco Central persigue esa meta, vos tenés que seguir esa meta. Y tu cabeza piensa en que la inflación va a ser esa. Es una forma de encauzar expectativas. Esa es una forma. La otra eso se llama inflation targeting. Ajá. Y hay otra que tiene que ver con no dar una meta, pero mostrar un sendero descendiente. También generar expectativas positivas y tenés que bajar la inflación. Lo que hizo en ese momento la política fue intervenir el Banco Central, sentarse en una conferencia de prensa junto con el presidente del Banco Central y decirle, ahora la meta cambia, la meta va a ser esta. Pero lo dice la política, no el Banco Central. No el Banco Central. Y automáticamente toda la expectativa que había construido en 2 años y medio se derrumbó. Todo. Se diluyó porque vino alguien de la política a meterse en algo que no le corresponde. Desde ese día nunca más tuvimos, en ese momento el prestigio del Banco Central se había empezado a recomponer y se había construido casi en 1 año y medio un descenso de la inflación sostenido, con distintas mecánicas. Después podemos discutir si estuvieron bien o mal, si tuvo timing. Eran bastante más académicas de lo que se utiliza, de lo que se hace hoy. Pero en su momento estaban dando resultado. Ahora, si vos querías acelerar porque tenías elecciones y interveniste la política del Banco Central, listo. Destruiste la reputación del Banco Central, o sea, que es re importante. En 1 año y medio, lo que habían construido en 1 año y medio, bien o mal, se destruyó en 15 minutos una conferencia de prensa. Menos, y automáticamente subió el dólar. Sí, yo estaba afuera y me acuerdo perfecto. Sí, tenemos mensajes. Tenemos mensajes, bueno, ya leíste el de que traigan a Tronco para tirar misiles buenas.
El Diego es amigo mío, tiene un alto cargo en el supermercado de una marca importante. La charla fue así. Diego, te van a caer los inspectores, pongan precios cuidados. Diego, contesta. Sí. Y que vengan, no pasa nada. Nos van a poner una multa de 20 lucas. Yo gané 70 lucas con estos precios. Claro. Pagando una multa, ganamos más que poniendo los precios cuidados. Bien, igual creo que en el caso precios, está bien el ejemplo, precios cuidados creo que se respeta bastante porque hay como una especie de... Capaz que no es un supermercado de cadena. En los supermercados de cadena lo cumplen. ¿Por qué? Porque es como la insignia o el programa insignia del gobierno y tratan de cuidar ese programa. Pero ese no es el que les preocupa. El que les preocupa es el que viene y congela. No es precios cuidados que congela, pero con una negociación de productores. En este caso, Massa dice voy a congelar 4 meses, todavía no lo implementó, pero es lo que quiere, las empresas se niegan. Lo que dice Gonzalo es tal cual, porque la multa, primero que la multa es baja. Pero segundo, la multa no resuelve nada, porque después el supermercado apela a la multa. Pueden no pagarla, porque demuestra que, por ejemplo, no tengo stock de tal producto, cosa que está pasando. Y hay otra cosa peor todavía. Porque no solo no están atacando el problema de fondo, que es vamos a bajar los precios que ya subieron mucho, sino que ahora, como no hay dólares, el Estado le dice, o el Banco Central y Economía le dice a las empresas pymes, sobre todo a las pymes, ¿no tienen dólares? Bueno, traigan la mercadería con sus propios dólares, pero lo tienen que pagar el dólar a 300. Si estás pagando un dólar oficial a 155, 160, y yo te lo voy a tomar a 300 porque lo vas a traer de afuera en negro, probablemente, y vamos a hacer la vista gorda porque nos faltan. ¿A cuánto se van a ir los precios? Al doble. Porque la referencia era 150 y ahora lo estás pagando 300. Perdón, quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué quiere decir que le digan a las empresas que traigan sus propios dólares? Con Eso mismo. Sus ahorros, digamos, su capital, Sí, su plata que tengan acá o afuera. Bien. En lugar de cómo funciona el sistema cambiario, yo soy un importador de algo que lo traigo para producir, suponete. Sí. Para poder yo importar, tengo que pagarle a la persona que me vende afuera. ¿Cómo le pago si no tengo dólares? Claro. ¿Cómo le pago? No le podés pagar. No, ¿cómo le pago? ¿Y con ¿Cómo dólares? es el proceso? ¿Pero cómo hago yo para conseguir dólares? Yo no lo fabrico. ¿Se lo pedís al Banco Central? Bueno, por eso, entonces, yo voy al Banco Central con el remito de lo que compré, le digo, mira, tengo que cancelar esto para que entre. Dame estos dólares a cambio de tantos pesos. Yo te doy los pesos. El Banco Central se da vuelta, me da dólares, se queda con los pesos, los destruye o con esos pesos hace una inversión, no importa, y luego yo me quedo con los dólares y le pago a mi proveedor en el exterior. Y así funciona. Pero como el Banco Central no fabrica dólares y no tiene, depende de que los que exportan le traigan, entonces como no hay exportaciones, en realidad hay muchas exportaciones, pero hay mucha demanda de dólares. Porque como hay una brecha importante, lo que está ocurriendo es que el que trae dice, a mí me conviene traer ahora, porque vale 150 el dólar, no vale 300 como cuando yo lo tengo que comprar. Entonces traigo todo lo que puedo, sobrefacturo importaciones, pero cuando tengo que exportar, subfacturo. Para no tener... Bueno, ese problema lo genera el Estado. Ese problema lo está generando el gobierno, con la brecha, generando cepo, generando más brecha, o ampliando la brecha. No, claro, es una ingeniería, una logística. Ahora, todo esto, pregunto obviamente desde el desconocimiento, todo esto, ¿qué pasa si sacás todos estos tipos de cambio? Todos estos 1.000 millones de tipos de cambio. No, 15, no, es que no 16. tenés que sacar, tenés que eliminar el cepo. ¿Por qué existen los tipos de cambio? Porque hay cepo. Si vos tenés un solo dólar, nadie inventa un dólar alternativo, hay uno solo. Bien, ¿y por qué no lo hacen? Porque no podés, no tenés dólares. Si levantás el cepo, ahora no podés hacerlo. En su momento, Prat Guy lo hizo porque teníamos más reservas que las que tenemos hoy y generaron una confianza nueva cuando renovaban el gobierno. Entonces entró y liberó el cepo y entonces lo que hizo fue unificar. En ese momento el blue estaba en 13, casi 14. Y el oficial estaba en 9,90. 14 pesos. Entonces de 9 se fue a 13, 14. Todos se van a acordar. Sí, claro. Porque levantó el cepo y lo que logró fue que el oficial se sincerara al precio blue y el blue desapareció. Claro, esa brecha no existe más. Desapareció. En un día. En un día. Es tan fácil como eso. Pero si vos no tenés respaldo, no podés levantar el cepo. Porque ahora levantás el cepo y los pocos dólares que te quedan se los llevan. Claro. Porque además no generas confianza. Entonces, como todo el mundo cree que el dólar va a valer más de lo que vale hoy, se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Ahora, si vos lo planificás, generás confianza, hoy decís lo que vas a hacer mañana y lo haces. Mañana decís lo que vas a hacer pasado y lo haces. Y lo haces. El tercer día decís lo que vas a hacer el cuarto día y lo haces. Ya a la semana la gente te cree, porque ya demostraste 3 veces consecutivas que estás haciendo lo que dijiste.
Con el tiempo, dejás pasar 1, 2, 3 meses, al sexto mes ya tenés una confianza y una reputación reconstruida más o menos. La gente no te va a ir a atacar los dólares que tenés, porque ya cree que lo que estás diciendo que vas a hacer va a pasar. Verdad, va a pasar. Porque encima el argentino tiene memoria corta. Si el argentino se acordase de cada cosa que dice un funcionario en actividad, se tiene que mudar. Olvídate. Porque el propio ministro de Economía, el actual ministro de Economía, es el que dijo muchas veces en los medios que no iba a hacer cosas que hace o que no iban a pasar cosas que pasaron. Entonces no deberías creerle. Él asumió, le empezaron a creer, ahora dejaron de creerle, porque está diciendo lo que dicen los medios que no puede hacer. Bien, ahí tenemos otro mensaje, Juli. Intendentes y funcionarios kirchneristas del conurbano en sus redes publicaron: no compres en comercios que aumentaron precios. Sí, está bien, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Claro. O sea, piensen lo siguiente, el que vive en una ciudad grande como Buenos Aires, que tiene un comercio al lado del otro, puede elegir dónde compra. Sí. Pero el que vive aislado, el que vive en un barrio donde hay un comercio cada 10 cuadras... Sí, imposible. O en las zonas más pobres del conurbano, por ejemplo, yo conozco gente que se ha quedado sin trabajo y con una indemnización que va a un hipermercado, compra mercadería y la vende en la ventana de su casa en un barrio humilde donde todos los vecinos le compran a ese porque le queda cerca. Porque tomar un colectivo para ir a hacer las compras es un gasto extra. Claro. Si no tenés auto, te pasa. Y si tenés auto también, porque tenés que cargarle nafta. Tenés que cargar combustible. Estamos hablando desde la comodidad o el confort de vivir en un lugar donde tenés todo a mano. Pero si no lo tenés, no es tan fácil. Y acá yo he visto los fines de semana, acá 20 kilómetros, 30 kilómetros, lo que vos decís, la ventana con las rejas y la gente ofreciendo productos. Bueno, porque encontraron como si querés, el nicho. Sí. Es el nicho para resolver un problema doméstico. Pero vos te fijás alrededor... Y es verdad, no tenés un comercio cerca, un supermercado. Pero alejémonos en un barrio que no esté tan céntrico en la ciudad. Alguno más alejado de donde estamos parados. En el sur, en Villa Lugano, por ejemplo. Bueno, Villa Lugano, ¿cuántos comercios por cuadra hay? Depende de la zona. Depende de la zona, pero hay zonas, por ejemplo, la que yo conozco, poquísimos. Realmente pocos, ¿eh? Pero porque tiene que ver con la demanda. Si vos es una zona residencial y la gente hace la compra una vez cada 2 o 3 días con un comercio en una zona de 10 manzanas, 20 manzanas, alcanza. Le sirve. Porque todos van a ese comercio. ¿Por qué alguien abriría otro comercio si tiene probado que ahí no hay alto tránsito peatonal? Claro, no va a tener mucha demanda. Entonces, también está en eso. O sea, no es fácil hablar desde el lugar cómodo de tener un local al lado del otro y uno al lado del otro. Sí, pero no es fácil, si no, no pasaría lo que pasa. Claro. Si medimos, hay un estudio de una consultora económica, que se los voy a traer mañana, que dice que si vos medís solamente precios en el conurbano de alimentos, la inflación es del 10-11%. Alimentos en conurbano. Si vos medís la inflación en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios Palermo, Recoleta, es más baja, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta y la demanda se mantiene constante. Bien. ¿Querés leer los últimos mensajes? Tengo que hacer una pausa. Dale. Yo vivo en San Rafael, Mendoza, zona turística. Nos matan. Nos ponen precios turista y me dicen precio turista, papá. Yo vivo acá, no importa, pagás igual. Y sí, puede pasar. Sí. Sí, hay lugares donde puede pasar eso. Yo estuve en Mendoza ahora. La verdad es que comparado con Buenos Aires, Mendoza me resultó barata. ¿Ah, sí? Muy barata. Bien. Me pasa cuando voy a Mar del Plata. Los precios son mucho más bajos porque los salarios son más bajos. Y vos no pagás. No pagás. Sí. Lo mismo por cada... Hay productos que tienen un precio prefijado como el de precios cuidados, que vos sabés que una leche de precios cuidados tiene más o menos un precio acomodado que va entre 100 y 130, por ejemplo, un litro de leche de sachet. Pero hay productos que... como no tienen tanta demanda en esos lugares del interior, tienen precio más bajo. La mermelada. Las mermeladas. La mermelada o el café. Sí. No sé. A veces tiene que ver con la política de precio del comercio y a veces tiene que ver con la oferta y la demanda. Un paquete de galletitas en el conurbano vale más que un paquete de galletitas en el norte de Salta. Porque la demanda cae. Entonces lo tienen que vender al precio que una persona lo puede comprar. Entonces es un juego, una combinación de factores que no está definido solamente por lo que pasa con la inflación. Claro. Porque además, en una economía normal, sin inflación, tenés precios distintos. Si vos vayan a Estados Unidos, ahora hay inflación, pero en Estados Unidos hace 2 años, cuando la inflación era de 1.8,
vos ibas a un CVS, que es una cadena de farmacias, y comprabas una golosina a un precio y por ahí te ibas a la otra cadena y costaba otro precio con una diferencia de una cuadra. En la misma cadena, decís. No, Un diferente otra cadena, comercio. sí, Bien. porque la política de precio de una cadena y de otra, una puede tener más stock que la otra, una puede tener más consumidores que compran ese producto que la otra. Entonces ofrecen el producto al precio que ellos creen que es el de equilibrio, que es oferta y demanda. Si no hay precio de equilibrio entre oferta y demanda, no hay comercio, no hay compraventa de nada. Bien, ¿querés que leamos el último antes Dale. de irnos a la pausa? Buenas tardes, yo vendo artículos importados y hoy mis proveedores no están cotizando pedidos. Dicen que no saben cuándo podrán importar. O sea, que no tenemos referencia de costo de reposición. Es una incertidumbre total. Jabucho79, ¿me decís qué productos vendés? Así tengo una idea de lo que me estás contando. Esto que dice Jabucho me lo están contando muchos empresarios que importan, en realidad no importan, que venden, como él dice, importado, pero que dependen del importador. Y el importador hoy no tiene, si no tenés dólares afuera para pagar esa importación, no tenés producto. Entonces no te pueden cotizar porque no saben cuándo va a entrar. Claro, incertidumbre. Y el último, bueno, ahí Gonza nos dice la diferencia entre San Rafael y Mendoza Capital, pagamos 15% más caro, precio turista. Y es posible, porque además Mendoza se convirtió en una provincia ultra turística, como muchas del país, pero Mendoza es una. Imagínense la Patagonia. Claro. Me cuentan que en San Martín de los Andes pasa lo mismo, en Bariloche depende la temporada también. Villa La Angostura también, te lo sumo. Claro, tengo acá en YouTube otro mensaje de Claudio Rufa que dice: buenas tardes, hay que volver a la convertibilidad, a hacer una ley que hasta $300.000 las personas físicas no tributen ningún tipo de impuesto y que la FIP y la UIF no pregunten origen. Bueno, hay que hacer muchas cosas antes de llegar a eso. Claro. Si decía la verdad, no me votaban, decía uno, Sí, claro. Mana. Eso lo decía Carlos Saúl en su campaña. Bien. Bicicletas y repuestos, Claro. Jabucho te contesta. Y sí, es difícil. La verdad está faltando de todo y todavía no lo estamos notando porque esto tiene como un lag, una brecha entre el mes en el que empieza a faltar y el mes en el que se nota en la góndola que falta. Pero ya lo vamos a empezar a notar porque más dólares no hay. No hay. Son las 2:31. Tenemos un invitado en piso. Quiero hacer una pausa para recibirlo, para saludarlo y luego se los voy a presentar a ustedes cuando estemos al aire en un minuto nomás. No se vayan. 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde y voy a saludar a Pablo Facio, que ya tiene muchos trajes, muchos sombreros. Hola Pablo, gracias por venir. Pablo está representando en este momento a la Cámara Argentina del Cannabis, ¿así se llama? Correcto. Vení, acércate al micrófono, porque si me hablas tan lejos no te escucho. Ahora sí, ahora te escucho. ¿Cómo andás, ¿Estás Juli? cómodo ¿Bien? ahí? Sí, gracias por la invitación. No, un gracias placer. a vos por venir. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad. Para Bueno, la audiencia, Pablo, yo lo conocí cuando eras un emprendedor. Tenías una startup, lo sigo siendo, estoy ahora nuevamente en pero en otro rubro. En otro rubro. Si querés, después otro día contamos esa historia para no confundir a la audiencia. Lo que sí aprendí yo de Pablo es que puede hacer lo que le guste en cualquier momento de la vida. O sea, puedes cambiarte de traje y de galera y seguir adelante con otro... ¿Cómo te metiste en el mundo del cannabis? Por curiosidad, básicamente por eso, yo venía de esa actividad que tenía que ver con el mundo de las bebidas. Él hacía, bueno, seguís siendo... Sigo siendo socio de la compañía, pero no estoy más en el management. Pero fuiste el día. fundador, ¿o no? Sí, correcto. De la cerveza Otro Mundo, de esos porroncitos gorditos que muchas veces se conseguían en el supermercado, ahora ya no sé qué pasó. Y ahí está la empresa ahora buscándose un destino. Ha cambiado mucho el mercado en Argentina. Es verdad. Los agarró la pandemia. Nos agarró la pandemia, sí. Y bueno, y yo ya venía con alguna fatiga de 15 años de batallar en esa industria y nada, me metí un poco a investigar a partir del 2013 el tema del mundo del cannabis, justamente por uno de mis competidores, InBev, había invertido miles de millones de dólares en una compañía canadiense de cannabis. Que tenía producción. A través de, sí, ellos tienen una empresa que se llama Constellation Brands y habían invertido, pero nada, no te quiero decir un número disparatado, pero tipo 5.000 millones de dólares en una empresa de cannabis. Dije, estos tipos se están metiendo No, en claro, esto. ¿qué están viendo que yo no veo? Claro, exactamente. ¿Qué es lo que ven? Yo quiero investigar de a ver qué hay atrás de esto. Bueno, y por esa curiosidad me metí y empecé, bueno, por suerte con la cerveza en aquel momento podía viajar mucho porque vos sabés que exportábamos a varios países y aprovechaba para hacer algún viajecito y meterme en alguna feria, ir a algún congreso y así fui investigando, leyendo mucho hasta que, bueno, tuvimos ley en Argentina. Autodidacta.
Todo autodidacta, o sea, Sí, ibas sí. aprendiendo y tenía gente que te decía por acá, o todo Y la verdad es que había poca experiencia construida en Argentina, más allá de de la militancia, de las marchas. En aquel momento no estaba ni visibilizada el tema de las madres, ¿no? Claro. Porque no teníamos ni ley de cannabis medicinal. Argentina Claro. estaba un día en el prohibicionismo del que lentamente vamos saliendo, Sí. pero no había muchos referentes de eso acá en Argentina, como decir, por lo menos de construir una industria. Sí había un montón de gente que obviamente que participa de la comunidad, que milita el tema del consumo recreativo, o el tema de una agenda de derechos Claro. civiles que tiene que ver con eso, con la libertad de consumo individual. Claro, eso desde el punto recreativo, pero no estamos hablando del consumo masivo de productos que lo tengan, que lo incluyan. No, exactamente, ni eso, ni en aquel momento no se consideraba el cannabis como una herramienta terapéutica. Todavía no. Cuando yo empecé a mirar esto, pero más como un curioso que otra cosa, fue empezar a ver qué estaba pasando, por qué estaban invirtiendo tan fuerte en este sector. Que fue justamente cuando Uruguay, que fue uno de los primeros países pioneros en el mundo, Sí. que reguló la industria en todos sus niveles, tanto la parte medicinal como la parte industrial, como la parte de recreativo, y después Canadá, bueno, y ahí fue y venía también un poco de Estados Unidos, donde en algunos estados empezaba a ser legal, sobre todo en Colorado, California. Bien. Está en línea Martín Moresco, que es cofundador de Drink Rejoy, que es una compañía radicada en Estados Unidos, pero él es argentino. Martín, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Julieta, ¿cómo están? Buenas tardes, hola Pablo. Estamos con Pablo Facio y Hernán Harris. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Hernán, muy bien, gracias. Acá desde Miami. ¿Nos contás en qué consiste el emprendimiento que ustedes crearon en Estados Unidos y qué es lo que están vendiendo para que el mundo acá sepa cómo funciona un país donde ya está desarrollada la cultura cannabis? Sí, mira, nosotros lanzamos a principios del 2020 una bebida deportiva que se llama Rejoy, que básicamente tiene dos beneficios. El primer beneficio más importante es la recuperación, o sea, porque tiene 20 miligramos de CBD, que sería la parte medicinal o no psicoactiva de la planta del cáñamo, del hemp. El CBD actúa principalmente como un antiinflamatorio natural muy potente, y nosotros dentro del target nuestro, que son deportistas, entendemos o entendíamos y seguimos entendiendo que después de hacer actividad física los músculos, los tendones se inflaman, y el CBD actúa sobre la inflamación, o sea, lo que ayuda a recuperarte mejor. Así fue como lanzamos principio de 2020, después de un año de desarrollo, Rejoy como bebida a base de cannabis. ¿Y cómo les va? La verdad que muy bien. Obviamente el contexto ha cambiado desde la pandemia, principalmente desde el punto de vista de la regulación de la FDA, que es quien regula alimentos y bebidas y drogas dentro de Estados Unidos, pero definitivamente el consumidor en estos últimos 2 años, desde un poquito más, desde que se pasó el Farm Bill en 2018, que se legalizó el cultivo de cáñamo en Estados Unidos, eso hizo que a partir de ese momento haya una carrera de varios sectores en la industria para poder desarrollar y lanzar productos, alimentos y bebidas, y también algunos fármacos, digamos, con base de cannabis, ¿no? Entonces, la verdad que vamos bien. Lo más importante es que el consumidor en Estados Unidos ya entiende, digamos, la penetración del conocimiento de los beneficios del CBD y también de la marihuana. Ha ido creciendo significativamente en los últimos 2 años. Eso nos ayuda mucho a los que estamos dentro de la industria, ¿no? Martín, contale a la gente lo que vos consumís, o no, si capaz que no lo consumís vos, pero lo ves en góndola. ¿Qué productos con cannabis o con cáñamo, con ingredientes, ves en la góndola de consumo masivo? Sí, mira, hoy de 50 estados, es importante aclarar que de 50 estados que hay en Estados Unidos, más o menos hay unos 20 estados en donde está aprobado, es legal el consumo de marihuana y de cannabis, Uh-huh. CBD, para uso medicinal y recreacional. Hay otros cerca de 15 más o menos que está
aprobado, es legal para uso medicinal. Solamente hay 3, 4 que hoy no es legal en ninguno de sus usos, ¿no? Entonces, dependiendo de cada estado, es donde vos lo podés ver en una góndola Bien. o no, ¿eh? Entonces, esto es un primer aspecto. El segundo aspecto es, al todavía no estar regulado por el FDA, obviamente es legal vender alimentos y bebidas infusionadas con CBD, de vuelta, la parte no psicoactiva de la marihuana, o en este caso del hemp. Sí. Hoy lo puedes encontrar en gimnasios, lo puedes encontrar en tiendas tipo farmacias, CVS, vos la mencionabas hace un rato. Sí. Lo puedes encontrar obviamente en smoke shop, donde sí se venden específicamente productos a base de cannabis. Es muy amplio, la verdad. Claro. Los lugares donde uno puede encontrar esto, ¿no? Bien. Te agradezco muchísimo la comunicación. Sé que tenés una reunión, así que no te quiero demorar. Te libero y la próxima, cuando estés en Buenos Aires, venís al piso. ¿Querés? Dale, con gusto, seguro. Saludos por ahí. Gracias, Julita. Gracias a todos ahí. Un placer. Chao, Martín. Gracias. Bueno, nada, quería probar esta comunicación para ver primero cómo salía, pero no, porque me interesa mucho ver. Yo estuve a principio de año en Estados Unidos y encontré cremas para la cara con cannabis, a base de cannabis, con desinflamatorio y todo lo que contaba Martín de la bebida. Después alimentos y prendas hechas con algodón derivado del cáñamo. No sé, es infinita la cantidad de cosas que podés ver en un estado, por ejemplo, como Nueva York. Sí, bueno, vos sabés que hay una consultora internacional muy importante, seguro la conocés, hace investigación de mercado, se llama Euromonitor. Sí, es muy buena. Euromonitor, a mí me gusta mucho robarme o apropiarme de un concepto que tienen ellos, que ellos hablan del cannabis como un disruptor de la omnitud. Mirá. O sea, que es un elemento que se viene a insertar dentro del entramado productivo de un montón de industrias, porque vos hablabas recién de alimentos, sí, de cosmética, de productos veterinarios, indumentaria, inclusive como elementos de bioconstrucción, se hacen ladrillos de cáñamo. Claro. Con lo cual, digamos, pensando en nuestro país, ¿no?, que es un país agroexportador, una potencia agrícola, con un entramado agroindustrial y agroalimentario muy importante, digamos, poder incorporarse tempranamente a esta industria que está viviendo un proceso de cambio regulatorio, de revisión regulatoria en todo el mundo, recuperando una industria, porque en Argentina la industria del cannabis ya existe. Era preexistente, digamos. Claro. Siempre el cuento es que Manuel Belgrano, en épocas prerevolucionarias, cuando era secretario de Agricultura e Industria del Virreinato, él hablaba del cáñamo como una posibilidad de desarrollo industrial. Como la soja en su momento, claro. Para el país. Mirá. Y en Argentina, hasta antes de la prohibición, que es muy reciente, la prohibición de Naciones Unidas, cuando se prohibió el cannabis y fue incluida en las listas, es el 69, y hay una convención del 69 que excluye el cáñamo. O sea, el cannabis. O sea, la producción con fines industriales y hortícolas estaba excluida de los usos prohibidos, pero acá vino la dictadura, claro, y quisieron erradicar la presencia. Pero hasta ese momento había producción de cáñamo en Argentina, en provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en el litoral mesopotámico. De hecho, mira, la semana pasada tuve la suerte y el privilegio de compartir un congreso que organizó el SENASA en el Centro Cultural Kirchner, que me invitaron ahí a dar una ponencia, y la presidenta del SENASA es una persona mayor de edad, pero con un espíritu muy joven. Claro. Y ella contaba, ella es ingeniera agrónoma. Conoce que cuando toda ella estudiaba, claro, agronomía, su práctica profesional la desarrolló antes de la prohibición en esta linera que estaba en la provincia de Buenos Aires, con lo cual lo que está haciendo Argentina en este momento es recuperando parte de ese andamiaje industrial. Digamos, en países como Francia la producción de cáñamo nunca fue discontinuada, la producción de cáñamo en China tampoco fue discontinuada nunca. Simplemente Argentina, aún a pesar de que la producción con fines industriales y hortícolas quedaba claramente excluida de las prohibiciones, ¿no?, de los tratados de control de drogas y demás, Argentina, eligió erradicar esta industria. Entonces ahora
ya con la tecnología del siglo XXI, con obviamente también con la recuperación de mucho conocimiento que hubo respecto de la planta, de sus usos medicinales, porque la planta de cannabis estaba en la farmacopea. Claro. Muchas culturas... Está ultra estudiado, ya todo el mundo sabe cuál es. Sí, claro, estaba estudiado, quizás lo que no, como principio, como una planta medicinal. Quizás no se conocía lo que descubrió Meyulán, que es el padre del cannabis contemporáneo, que descubrió el sistema endocannabinoide, porque nosotros tenemos también dentro de nuestro sistema orgánico la capacidad de tener receptores de Bien. esas propiedades que tiene la planta y por qué esas propiedades de la planta de alguna manera producen un efecto beneficioso para el tratamiento de algunas enfermedades o claro. patologías. Y una parte de esos principios activos son el CBD, que son estos que se dicen no psicoactivos. Igual el tema de la psicoactividad es relativo, muy discutible, sí. porque ¿qué es psicoactivo? Que interviene en el sistema nervioso. Cualquier medicamento, pero cualquier medicamento interviene en el sistema nervioso. Un ibuprofeno lo hace. Y el CBD también interviene en el sistema nervioso, y el THC también, pero hay como una cosa, ¿viste? De decir, el CBD es bueno, el THC es malo, la psicoactividad es mala. Son categorías mentales, culturales. Sí, ideológicas. Ideológicas. ¿Por qué? Porque un psicofármaco tiene intervención y sin embargo nadie dice que tiene que estar prohibido. Está recetado, pero no prohibido. Claro, pero inclusive hay algunos fármacos y otras sustancias que nosotros consumimos diariamente. Sí, el alcohol. El café, como el el mate, alcohol. como el alcohol, como el tabaco, que también son sustancias que pueden tener mayor o menor nivel de peligro para nuestra salud, pero que son productos de consumo masivo, que no están que pueden estar mayor o menormente regulados, pero que ahí están. ¿Por qué somos tan permisivos con el tabaco, con el alcohol, y estigmatizamos y hablamos del cannabis desde un lugar de tabú, como si ahí estuvieran todos los monstruos del universo? Pablo, ¿en qué situación está Argentina hoy? Porque se votó la ley en 2017, se aprobó, y recién se reglamentó en 2020, y a partir de ahí se supone que todo lo que vos produzcas con el fin medicinal está autorizado, se supone. Bueno. Vos decime que sí, que no. Sí, a ver, para no hacerla muy larga, porque da para hacerla muy larga, tuvimos una ley en el 2017 que es una ley de investigación y acceso que básicamente vino a decir, acá tenemos una comunidad de pacientes que tiene algún tipo de trastorno de salud que es reactivo a los tratamientos convencionales, entonces necesitamos y que la medicación con cannabis le da resultado. Claro, ya habiéndolo probado. Básicamente es la epilepsia refractaria, sí. Esos choquitos que tienen convulsiones y que los anticonvulsivos tradicionales alopáticos no le dan resultado. Y que descubrieron en el cannabis un medio terapéutico muy eficiente que de alguna manera mejoraba su calidad de vida. Bueno, esa ley al principio lo que vino es a posibilitarle a esas comunidades el acceso a medicamentos que no estaban registrados ante ANMAT en Argentina y que pudieran ingresar no libremente, pero bajo un principio que se llama el uso compasivo. O sea, eso era importación. Bien. Y se permitió investigar. El gobierno de Macri reglamentó esa ley, que era carente de un montón de cosas, de una manera muy restrictiva, con una reglamentación muy mala. El gobierno de Fernández, aún en la pandemia, la volvió a reglamentar, habilitó la posibilidad del autocultivo, sí. O sea, del autocultivo para terceros, del autocultivo solidario, creó la posibilidad de que se registren productos con derivados de cannabis en Argentina y que se expenda el producto en farmacias, las especialidades medicinales, o que se elaboren recetas magistrales en farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud, como una estrategia de acceso a la población, reconociendo que hay un problema y reconociendo que el cannabis es una solución terapéutica para una parte muy importante de la población, porque si no, no se explica el fenómeno de todos nosotros en esta mesa. Seguro que conocemos a más de una persona que toma aceite de cannabis. Yo tomé hasta hace un mes. O por un tema de dolor, o por un tema de trastorno de sueño, exacto, o por un tema de ansiedad. Sí. Entonces, bueno, hay que reconocer que hay un problema, que hay una solución y que la comunidad, con evidencia médica, porque esto es obviamente
llegamos a este punto de haber sacado al cannabis de ese lugar de oscuridad, de prejuicio y de tabú, porque el cannabis pasó a formar parte de la vida cotidiana, de la solución. No, de un universo que tenía que ver con la salud. Entonces, de la mano de que el cannabis dejó de ser esa droga maldita y empezó a ser una herramienta terapéutica, mucha gente se dio cuenta de que había que repensar esto y que quizás eso que durante 50 años nos dijeron que era el demonio no era tal. Claro, estaba estigmatizado y resulta que era una solución para muchas cosas que hasta ahora no le habías descubierto desde la medicina. Exactamente, e inclusive cuando hablamos de acción terapéutica, hay un montón de gente para la cual fumar cannabis en su casa es terapéutico también, como puede ser terapéutico para uno terminar el día a la noche y abrirse una botella de vino y tomarse una copa porque te baja, porque es el momento que tenés para relajarse. O tomarse un whisky. Por eso, ¿el Estado qué tiene que intervenir ahí diciendo que vos tenés que hacer en tu casa? Yo pienso como vos, el Estado no tiene que intervenir en nada. Yo en eso soy ultraliberal, digo, no me intervengas ni el precio, ni la compraventa de algo, ni el comer, nada, es lo mismo para el cannabis. ¿En qué situación está hoy Argentina? Porque vos estuviste trabajando mucho en el desarrollo de un polo industrial, un parque industrial, para desarrollar espacios donde iban a instalarse laboratorios o empresas que iban a producir otros productos en base a cannabis. No, ese fue un proyecto muy lindo que desgraciadamente, producto de estas cosas que pasan en Argentina, la pandemia y demás, después no pudo dar luz, pero independientemente de ese proyecto, que gracias a Dios el espíritu de ese proyecto fue copiado, fue recogido por otros proyectos como el de Agrogenética Riojana o CANME en San Juan, que son iniciativas públicas que intentan receptar ahí la posibilidad de que los privados desarrollen polos científicos tecnológicos para la investigación, para hacer investigación y desarrollo de nuevos productos y demás. ¿Hay una base estatal que atrae inversión privada? ¿Eso decís? Sí, no sé ¿Cómo se conforman esos proyectos? No sé si necesariamente así. La realidad es que en el marco de la 27350 se establecieron mecanismos de acceso a la posibilidad de acceder a autorizaciones para cultivo que tenían como precondición que quienes lo quisieran hacer tuvieran acuerdos con el INTA o con el CONICET. Como es el caso de mi empresa Pampagem, que tenemos un acuerdo con INTA en Pergamino, tenemos un cultivo legal autorizado a partir en marzo del año pasado y que en función de eso estamos haciendo investigación, pero también tiene una parte de investigación, una parte de producción, porque la ley en su nueva reglamentación sigue siendo una ley de investigación y acceso. Estoy hablando de la ley 27350, no de la nueva que estamos por reglamentar ahora, pero si vos querés dar acceso, ¿cómo das acceso si no hay producción? Claro. Entonces, de alguna manera ese armado administrativo, legal, que se creó con la reglamentación de la ley, le dio pie a actores públicos a que de alguna manera, subiéndose a esta situación de que el cannabis era un gran potencial de generación de inversión, de negocios, de generación de puestos de empleo y demás, de diversificación productiva de la matriz de algunas provincias rápidamente trataron de posicionarse como para decir, a mí me interesa que estas inversiones se hagan aquí. Bien. Y eso fue un poco la idea de estos proyectos que te mencionaba previamente. Pablo, ahí te pregunto, te escuchaba, ¿no? En Pergamino dijiste. Sí. Bueno, ¿hay algún límite de la cantidad que podés plantar? Vos para llegar a... No, a ver, límites para los proyectos autorizados en el 27350, el límite lo estableces vos al presentar el proyecto. Vos decís, mira, yo tengo este convenio o tengo la idea de hacer esto, el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación de la 27350, hace una evaluación de los proyectos y en función de la evaluación del proyecto se establece, si querés, la superficie de cultivo autorizada. Pero es muy variable, cada proyecto presenta... Claro, no hay una restricción. Presentó lo que a cada uno le parecía... viable o está en condiciones económicas de desarrollar. La realidad es que ahora toda la situación cambia notablemente porque esa ley de acceso y de investigación, que es la ley de cannabis medicinal, de alguna manera viene a ser complementada por una ley de corte claramente industrialista, que es la ley 27669, que es la ley que crea esta agencia regulatoria para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial y que va a establecer, como en todos los lugares del mundo,
sistemas de acceso a licencias para que las empresas o los privados o proyectos público-privados o mismo proyectos públicos que tengan interés en participar puedan peticionar una licencia. Bueno, después veremos cuál es el procedimiento por el cual esas licencias se autorizan o no se autorizan. Todo eso es letra por escribirse. ¿Y quién va a regular eso? La autoridad de aplicación de la 27669 es la actual Secretaría de Agroindustria. El actual Ministerio de Economía en cabeza de la Secretaría de Agricultura, de Industria, Industria y Desarrollo Productivo, porque heredó el Ministerio de Culfas. José Ignacio de Mendiguren sería hoy la autoridad de aplicación. Sí, estuvimos con el Vasco hace un par de semanas reunidos. Y bueno, vamos a tener novedades ahora en muy pocos días respecto de la constitución de la agencia. Vamos a conocer finalmente sus autoridades. Han prometido que van a circular el proyecto de reglamentación. Y seguramente ese proyecto de reglamentación sea simplemente el punto de partida de un trabajo muy arduo que tendrá esa agencia una vez constituida, de escribir un montón de normas complementarias, porque yo siempre digo lo mismo. Sin la ley era imposible, pero con la ley no alcanza. No, y además también te lo hacen difícil. Ahora, ¿qué expectativa tenés vos? ¿Este proyecto puede llegar a tener, si querés, buen puerto en 2023? ¿Lo pueden agilizar? Mira, yo creo que el año que viene va a ser un año bisagra para la industria, porque primero muchos de esos proyectos de investigación que fueron autorizados en el marco de la 27350, según lo que establece el texto de la ley, a simple petición van a tener la posibilidad de tener una licencia ya con fines productivos más claros, ¿no? Y eso te da claridad para la inversión. Y en segunda instancia, a todos esos actores que están con un enorme nivel de expectativa y ansiedad por participar de esto, también vamos a tener claro, digamos, cuáles son las reglas de juego que el Estado establece, digamos, las licencias. ¿Van a ser pagas? ¿No van a ser pagas? ¿Cuánto va a haber que pagar? ¿Va a haber impuestos? ¿Va a haber tasas? ¿Pero a vos te queda alguna duda que va a haber un impuesto? ¿Varios impuestos? Mira, yo espero que no, porque la verdad que este es un sector naciente, es un sector que hay que incubar, es un sector que hay que fomentar, y la verdad que querer exprimir algo que todavía no da frutos sería una especie de torpeza, pero nada me sorprende. Estaba esperando esa frase final. Digo, a mí no, yo estoy casi segura que le van a poner impuestos. Pampa Hem, que es la empresa que vos tenés, ¿qué hace? Produce distintas variedades de cannabis, los cultiva y le provee a laboratorios, por ejemplo. Mira, nosotros ahora, obviamente, la autorización la tuvimos en marzo, pudimos poner el cultivo en marcha recién en septiembre, porque esto es recién está arrancando. En septiembre del año pasado, es una carrera de obstáculos. Hacer esto legalmente no es tan sencillo como parece, digamos, inclusive en términos internacionales no es sencillo, ¿no? Claro. Conseguir genética registrada, bueno. Pero a ver, básicamente nosotros lo que hacemos es producimos flor con fines medicinales. Empecemos de cero. ¿La semilla la importás? La semilla la importamos de Colorado. En el momento en el que nosotros empezamos, no estaba ni siquiera la posibilidad de que hubiera semillas registradas en Argentina. Ahora, gracias a una resolución conjunta el año pasado entre el Ministerio de Salud y el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, se permitió empezar a registrar variedades nativas de cannabis que vienen del tiempo previo a la prohibición, pero bueno, como en Argentina desaparecieron hasta de los bancos de semilla. Desaparecieron de los bancos históricos de germoplasma la semilla de cannabis. Tenemos que construir todo de nuevo. Entonces tuvimos que importar esas genéticas, que son genéticas que estaban homologadas estables, registradas ante el Estado de Colorado, las pudimos ingresar con una autorización de SENASA, pusimos en marcha un cultivo. Ese cultivo es con fines medicinales. La parte medicinal de esto es básicamente producir flor. Esa flor tiene principios activos que se extraen mediante diversos procesos, no nos vamos a poner muy técnicos aquí. Pero eso lo hace Pampa, eso lo hacen ustedes. No, nosotros producimos esa materia prima y tenemos un acuerdo, tenemos dos cosas. Tenemos un acuerdo con un laboratorio muy conocido, se llama Natu Pharma, que es un laboratorio que se especializa en hacer extracciones de principios activos de plantas. En general, no de cannabis, claro.
Entonces ellos se acercaron a nosotros con el interés y la curiosidad de ver cómo era trabajar con este material. Estamos empezando a hacer algunos ensayos con ellos y paralelamente tenemos nosotros un laboratorio propio que estamos probando diferentes técnicas de extracción para obviamente la idea es o producir lo que se denomina un API, que es un ingrediente farmacéutico activo, que es con el que se elaboran después los medicamentos, en este caso las tinturas, las gomitas, alguna cápsula, un aceite. Porque la verdad que lo bueno de la parte interesante de la 27350 es que no hubo un criterio restrictivo respecto de qué patologías podían ser tratadas con cannabis, sino que eso quedó librado a la opinión del médico. O sea, si vos tenés un problema de ansiedad y vos llegás a un acuerdo con tu médico que vos no querés tomar ansiolíticos homeopáticos querés trabajar y querés cursar tu tratamiento con cannabis, el médico tiene la libertad de poder decir decidir contigo cómo vos vas a cursar tu tratamiento. Depende la franja generacional de los médicos. Ya hay médicos de una cierta edad que están recomendando directamente el aceite de cannabis para bajar la ansiedad. Te lo digo porque soy de familia de médicos y ya directamente te lo recomiendan ellos. No es que vos lo pedís. Bueno, también. Los gerontólogos, hay un montón de personas mayores que están cursando tratamientos para dolor, para artritis, para reuma, con cannabis. Sí. Tenemos un montón de preguntas. Acá comentarios. Mana dice, Mike Tyson tiene una marca de gomitas de cannabis en forma de oreja. Mira, no sabía. Sí. Haciendo alusión a cuando le mordió la oreja a Holyfield, ¿no? De aquella época. En Las Vegas, dice, venden en stands en la calle, hay negocios solo de eso también. Hablando ejemplos. Pregunta, los médicos y visitadores médicos, Pablo, ¿qué opinan del uso de cannabis en la medicina? ¿Qué cosas hablan con ellos? Si es que hablan. Bueno, a nosotros se nos acerca muy seguido, de manera permanente, la comunidad médica, digamos, porque este es un tema... Están investigando ellos también. Ellos están investigando y también se están formando, digamos. Siempre digo lo mismo, la prohibición fue terrible en todos sentidos. Hizo desaparecer el cannabis hasta de la academia. A ver, la academia, hasta de la academia, pero, ni siquiera, suponete médica, pero hizo desaparecer el cannabis de la academia de agrónomos. De agrónomos, ¿entendés? Es una materia sobre la que no se habla, sobre la que no se estudia. Entonces, ahora estamos tratando de recuperar eso. ¿Cómo puede ser que una planta medicinal que fue utilizada por un montón de civilizaciones a lo largo de la historia, de golpe la eliminamos y prendemos fuego? Parece una cosa media... Es fundacional lo de ustedes ahora. Qué bárbaro. Sí, otra pregunta, ¿cuesta mucho mantener los cultivos? Pregunto, la creencia popular es que se planta y listo. Supongo que todo es un proceso largo hasta llegar a la maduración de la planta. Mira, depende mucho de la calidad que vos necesites para venderle a quién. Te puedo asegurar que si vos pretendés que con lo que vos producís abastecer a la industria farmacéutica, con los estándares de calidad que tienen ellos, por todas las cuestiones de compliance que tienen, ¿no? Porque no pueden elaborar medicamento con algo que no está registrado, que no tiene análisis de calidad, que nada. Ahora hay que hacerlo todo transparente. Depende mucho, digamos, y de acuerdo a los mercados en los cuales vos pretendas competir, es el nivel de inversión que vas a tener que realizar, la calidad de tus instalaciones, la tecnología. Sí, la patente de la semilla. Sí, pero suponete que vos puedas acceder a material nacional o puedas... la verdad que la parte de la semilla, te digo que es más un tema de burocracia, de lo complejo que es importar la semilla, porque la prohibición sigue ahí operando. Hoy el comercio internacional de cualquier cosa de cannabis está regulada en algún nivel y eso implica realmente un dolor de cabeza a veces destrabar, porque tienen que opinan los de afuera, opinan los de acá, opinan los del medio, opinan 28 diferentes agencias del Estado, tienen algo que decir. Entonces los procesos son larguísimos y es más el costo de la burocracia y el tiempo que te toma que el problema económico que hay detrás de eso. Con lo cual, una cosa es que vos digas, mirá, yo quiero tener un cultivo en casa, una carpita, tener el ReproCan,
Bueno, hacer eso realmente hoy no es algo que te tienen que sobrar unos mangos porque son elementos medianamente caros, no es que lo haces con 500 pesos, pero una cosa es eso y otra cosa es pensar realmente una industria, ¿no? No, claro, son dos cosas si diferentes. quisieras hacer grano, por Lo ejemplo. profesional contra lo doméstico, como en todo, ¿no? Sí. Bueno, y esta particularmente, sobre todo de donde venimos, porque el prohibicionismo, ¿qué hizo? El prohibicionismo, ¿cuál es la contracara de la prohibición? La ilegalidad. Claro. Entonces tenemos una No, industria. no es la contracara, es la consecuencia. Bueno, es la consecuencia. Me quedé pensando, digo, en la libertad. No, la consecuencia de prohibir. La consecuencia de prohibir son los mercados ilegales. Y bueno, y los mercados ilegales en materia de cannabis, en materia de oferta de productos no regulados, es muy grande. Con lo cual ahora nosotros uno de los grandes desafíos, que yo no sé cómo se va a resolver realmente, porque hay temas culturales, sociales, claro. hay un montón, es multidimensional el problema, es cómo vamos a hacer para construir una industria legal, sana, y que esta Combatir la industria ilegalidad, legal, claro. digamos, pueda con todos los costos que tiene ser una industria legal en materia impositiva, en materia de inversiones, en materia de exigencia, convive con una industria completamente informalizada, que no paga impuestos. Por eso cuando es una tensión complejísima. ¿Viste cuando empezamos a hablar sobre los impuestos? Vos dijiste, no creo que vayan a matar a una industria que todavía no arrancó con impuestos. Bueno, yo creo que van a empezar a mirar dónde puede haber rentabilidad, que es lo que va a pasar con esta industria, que creo que es muy rentable porque se ve en el mundo, capaz que acá todavía no, y van a decir, bueno, acá tenemos una oportunidad, pero te dejan en una competencia recontra desigual con la informalidad. Bueno, yo la verdad que en ese sentido lo único que te puedo decir es que nosotros en Argentina tenemos que dejar de pescar adentro de la pecera. Bueno, sí. Vos ya lo viviste con la cerveza antes. Ya lo sabés. Dejemos de pescar adentro de la pecera, qué sé yo. Tenemos que pensar creativamente en un montón de cosas. Y mira, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero hablamos en Argentina de que uno de los principales problemas que tenemos es el déficit fiscal, que no podemos recaudar lo suficiente para sostener las actividades básicas del Estado en materia de inversión pública, en materia de salud, en materia de educación. Seguridad, sí. Yo tiro una idea arriba de la mesa. ¿Qué pasa si eliminamos el efectivo, por ejemplo? Sí. Y directamente pasamos todas las transacciones en Argentina a billeteras electrónicas. Aparecen los gobernadores, levantan la mano. Bajar 10 puntos del IVA. Automáticamente y recaudar. No, y eliminar ingresos brutos más en el interior. Por eso digo, ¿por qué no podemos pensar alguna vez creativamente en vez de decir, che, vamos a apretarlos más a lo que ya están pagando? Lo que pasa es que con el efectivo creas inflación, y la inflación vos sabés perfectamente que le da una herramienta al Estado para licuar deuda que gasta haciendo política. Bueno, pero es un círculo vicioso. El tema es salir del círculo vicioso. Sí, yo coincido con vos. Y se sale, se sale por arriba siempre, ¿no? Sí. Hasta por una cuestión práctica. De los laberintos se sale por arriba, porque si no somos el perro que se muerde la cola. Son las 3:10 de la tarde, se nos pasa volando el tiempo. Tengo que hacer una pausa, porque además tenemos otro invitado que va a salir por streaming, que nos va a ayudar a entender, porque trabaja en un laboratorio de cannabis medicinal. Bien. Entonces, como vos ya estás emparentado con el tema, entre los dos nos van a ayudar a responder las preguntas de la gente. No se vayan, que ya venimos. 15 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en Derribando Mitos. Hoy estamos derribando mitos del cannabis. Pablo habló de todo lo que pudiste. Te voy a dejar hacer una pausa y te voy a dejar tomar el café, porque tenemos un invitado más. ¿Lo tenemos en línea ya o no? ¿Sí? Está Diego Nutter en línea desde Mar del Plata. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Buenas tardes. Diego es director Gracias por la invitación. Gracias. Diego es director de Fénix Cannabis. ¿Querés contar a la audiencia qué hacen ustedes? Dale, les cuento. Y en realidad aprovecho y les cuento. Yo empecé en esto en el año 2008. Hoy Pablo mencionaba que en esa época no se hablaba mucho de cannabis. En 2008 nosotros constituimos una asociación civil para acompañar a personas que tenían distintos problemas de salud. Así que desde el 2008 venimos trabajando junto a ese grupo de personas. ¿Y qué hace Fénix específicamente? ¿Ustedes producen qué? Nosotros lo que hicimos a partir del año 2017,
Hasta el 2017 nos abocamos a construir la ley, la 27.350 que mencionaban hoy. Trabajamos activamente en la construcción de esa ley, y una vez que salió la ley, y hoy estaban preguntando un poco cómo se cultivaba, cuánto se puede cultivar, quién puede cultivar y quién no. Lo que pasó, Julieta, en el 2017 con la promulgación de la ley era que todos aquellos que quisieran hacer uso de cannabis terapéutico tenían que caer bajo un ensayo clínico. ¿Ok? O sea que si vos querías por alguna dolencia consumir cannabis, tenías que participar de un ensayo médico. Imagínate que esto era totalmente inviable. Claro. En el año 2021 se reglamenta un artículo de la 27.350, el artículo 8, y ese artículo octavo lo que dice es que si vos te inscribís en el registro del programa de cannabis, podés cultivar para vos, un tercero puede cultivar para vos, o una asociación civil puede cultivar para vos. Bien. ¿Okay? Entonces fíjate cómo cambia la historia y cómo pasaste de estar en un ensayo clínico a recibir cannabis de una forma mucho más accesible y mucho más sencilla y mucho más rápida. ¿Es más transparente, Nosotros Diego, desde ese artículo octavo hasta acá? Mira, estoy yendo a poquitos, quizás tengamos poco tiempo, pero voy a tratar de meter todo en el tiempo que nos queda. Y para que veas, porque vos me preguntás, ¿qué hace Fénix? Y para que veas cómo llegamos a donde llegamos. A ver. En ese periodo 2017-2021, lo que hicimos fue empezar a trabajar con Universidad Nacional de Mar del Plata, con CONICET. Trabajamos también con el INTA y demás organismos del Estado. Lo que hicimos fue investigación. Estuvimos trabajando mucho en investigación hasta la reglamentación esta del artículo octavo. ¿Se transparenta? Sí, se transparenta totalmente. ¿Por qué? Porque vos ahora podés acceder a un preparado que, si bien lo podés producir vos, te lo puede producir un tercero, y ese tercero que lo produce está autorizado por el Ministerio de Salud y además va a tener un análisis hecho por algún laboratorio de universidad o algún laboratorio privado. Este análisis a vos te va a dar la seguridad de qué es lo que estás tomando. ¿Sí? Que hasta el 2021 te diría que era bastante tirado de los pelos y vos comprabas en el mercado negro, más allá de que te lo recomendara el médico, algo que no sabías que tenías. Hoy, desde Fénix, por ejemplo, damos esa seguridad y esa tranquilidad, que estos preparados que producimos tienen un certificado de calidad. ¿Otorgado por quién? Por Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien. ¿Y vos el producto lo podés vender como online, en las farmacias? ¿Cómo lo podés vender? Ok, acá tenés otro tema. En Argentina, hoy la que está vigente es la ley 27.350. Esta ley, como es de investigación, no te permite la venta. Ah. ¿Ok? Vos hoy no podés ir a una farmacia y comprar cannabis. Sí. ¿Sí? Vos me vas a decir, pero pará. Si yo escuché que se vende, no voy a mencionar una marca, pero una crema analgésica. Ok, lo que hace esa empresa es, primero, que no es un medicamento, sino que es un producto registrado como cosmético. Y segundo, que los principios activos de esa crema son importados, no son cultivados en Argentina. Entonces, esos productos que vos decís, pero yo lo compro en la farmacia, tienen esos IFAs, esos ingredientes farmacéuticos activos, importados del exterior. Nada de lo que se produce en Argentina termina en góndola. Ok. Pablo, ¿querés agregar algo? Bien. Vos que lo tengo acá, Pablo Facio, que está siguiendo como muy de cerca todo el proceso legislativo, además, porque toda la promulgación de la ley anterior, el cambio de la nueva ley, la próxima. ¿Tenés algo para agregar? No, bueno, Vení más acá. Allá. Lo que dice está cómodo Diego en la silla. sí, la verdad que sí. Es así, bueno, pero de manera paralela al proceso que se está viviendo en relación al ReproCan, se fueron autorizando productos con derivados de cannabis en Argentina. Se fueran autorizando, sí, o sea que hoy podrías encontrar en góndola, dentro del mismo programa que él vende el aceite, otro producto, ¿eso decís? Sí, bueno, yo no sé cómo es el sistema de acceso que tiene Fénix para sus pacientes, pero si un paciente hoy quiere ir a comprar un producto con derivado de cannabis para la epilepsia refractaria, tiene 2 especialidades medicinales registrados y ahora hay un producto nacional fabricado en Jujuy por un laboratorio público,
que ANMAT acaba de autorizar, así que próximamente, seguro antes de fin de año, vamos a tener un producto íntegramente fabricado en Argentina. Nacional, fabricado en Argentina. Estatal encima. Estatal, sí. Bien. El primero de muchos. Primero de un muchos. proceso que se abrió y creo que justamente se enmarca también en esta apuesta que está haciendo Argentina por tener una industria nacional. Ok. Diego, ustedes están dentro del programa ReproCan. Están dentro sí, enmarcados ahí. ¿Qué necesitas que el Estado o que la normativa te dé para poder vender, por ejemplo, como va a vender esta empresa estatal en Jujuy, en góndola o en la farmacia? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le falta a Fénix para eso? Falta la implementación de la ley última, de la 27669, esa reglamentación. Y ahí vamos a tener un tema que es bastante importante, y es la reglamentación de uno de los principios activos de la planta, que es el THC. Uh-huh. ¿Ok? Vos siempre, o probablemente la gente escuche mucho hablar sobre el CBD como componente terapéutico y demás. Y en realidad uno de los componentes terapéuticos sí es el CBD, pero el más importante es el THC. Y acá hay un tema porque el THC en Argentina está penalizado. Está penalizado, ok. Sí, el THC es un estupefaciente, está en la lista 1 y eso quiere decir que superados determinados valores, un producto no va a poder ser comercializado si no se regula el THC. ¿Ok? Bien. Sí. La normativa, de lo que se está hablando es que los productos van a poder tener, en principio, como dijo Pablo, esto es falta escribir, un 0.3% de THC. Ahora, si vamos a la farmacopea y si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, ellos dicen que esto es investigación, ¿no? Es ciencia dura, es dato duro. Dice que el cannabinoide importante del cannabis es el THC. Es el cannabinoide que tiene demostrada su eficacia terapéutica. Uh-huh. Y esto lo que hace también, o haría, es abrir el juego a este consumo llamado adulto o recreativo, si querés, de alguna forma. Entonces ahí está un poquito el tema de por qué se avanza sobre el THC o no se avanza sobre el THC y quedamos solo con el CBD. Está como la discusión. Insisto, sí, ahí está la CBD, discusión, decís. Insisto, sí. Tal cual. Es terapéutico, es desinflamatorio, todo lo que quieras. Pero el que tiene el gran poder en esto es el THC. Y esperamos que en esta nueva ley, en la 27669, se avance en una reglamentación donde se permita el uso de THC en cualquier preparado o mismo en una flor que se pueda vender en un dispensario. Pablo. Sí, yo creo que, en materia de regulación del uso del espectro completo de la planta, o sea, de todos los cannabinoides, hemos tenido estos últimos meses novedades importantes como la resolución 781 del Ministerio de Salud, que crea una nueva categoría. Antes vos tenías la posibilidad de tener un producto herbal o una especialidad medicinal. Bueno, el Ministerio de Salud, con esa resolución, creó lo que se denomina una categoría de producto de vegetal derivado de cannabis. Okay. Y lo que permite eso, y le dio la posibilidad a la ANMAT de reglamentar la elaboración de esos productos en Argentina, y básicamente lo que esa ley establece son dos categorías de productos. Uno con los que tienen menos de 0,3% de THC en la IFA. Esos productos pueden ser elaborados y comercializados por un sistema simple de prescripción. Como dice Diego, claro, que eso ya está. Y después todos los otros, los que contienen, sobre todo los que se elaboran a partir de ingredientes farmacéuticos activos que tienen niveles de THC arriba del 0,3%, se pueden elaborar, se pueden prescribir y se pueden vender, pero como se comercializa cualquier producto que tenga... Como un psicofármaco, que viene con receta archivada. Doble receta archivada. Ok. Pero la posibilidad de utilizar la planta completa como herramienta terapéutica ya está garantizada por el Estado argentino mediante esa resolución. La implementación de esa resolución es compleja, seguro que es compleja. ¿Tiene barreras de entrada altísimas? Sí. Establece que solamente pueden elaborar esos productos
y registrar los laboratorios farmacéuticos habilitados que cumplan con buenas prácticas en manufactura, sí. ¿Es complejo para la industria que viene participar con esos niveles de exigencia? Sí, pero la posibilidad de hacerlo tenemos. Y desde lo personal, cuando estamos hablando finalmente de un producto que es para la salud de la población, sí, digamos, exigir niveles de seguridad sanitaria altos, me parece que en principio es una medida que uno debiera acompañar. Digamos. Yo tengo muchas cosas para discutir de esa resolución, pero en principio me pareciera ser el camino, ¿no? De edificar una industria de calidad a partir de asegurarle a la población niveles altos de calidad. Bien, está bien eso. Diego, ¿estás de acuerdo con Pablo en ese punto? Significa para Estamos hablando inclusive de salud, eso Sí. desde ya que no está en discusión. Sí, lo que creo es que Argentina debería avanzar y debería ir un poquito más allá y trabajar en un acceso no tan restrictivo y no tan complicado con el THC. Porque una cosa es los niveles de los porcentajes de THC que puede tener y otra cosa es cómo se elabora. Claro. Desde ya que estamos buscando un producto GMP con buenas prácticas de manufactura, eso es descontado. Pero, insisto, el THC tendría que tener una forma de acceso un poquito más sencilla que esta doble receta archivada, que no todos los médicos lo pueden indicar. Si la eficacia del THC está comprobada y está comprobado también cómo debería ser el manejo de este cannabinoide para no tener ningún tipo de problema o de efecto adverso, me parece que ahí habría que avanzar un poquito más. Bien. Hoy Argentina, para que te des una idea, Julieta, está Sí. más o menos como estaba California en Estados Unidos en la década del 90, cuando ibas y sacabas esta Green Card que te permitía acceder al cannabis terapéutico. Hoy estamos en ese lugar. Entonces, fíjate, Argentina hoy se equipara con la década del 90. Digo hoy porque la 27669 está promulgada, pero falta la letra chica. Por Bien. eso digo esto de hoy. ¿Qué está pasando hoy? Quizás la semana que viene se avance la 27669, se reglamente y podamos tener otro escenario. Y otro dato más que te quería dejar, que me parece importante porque hoy más temprano lo habías tenido a Martín como invitado. Sí. Y quería comentarte que Canadá desde el año 2000 tiene una ley de cannabis terapéutico. ¿Y por qué se avanzó en esa ley? Se avanzó porque los usuarios de cannabis, sobre todo enfermos de cáncer, fueron y se acercaron al Estado y le dijeron, mira, yo ya consumo esto. Lo que quiero es que vos me des seguridad sobre lo que estoy consumiendo. El Estado canadiense en ese momento dijo, la verdad que yo de cannabis sé poco o nada, pero es cierto lo que me están pidiendo, reglamentemos esto para dar seguridad a los tratamientos de esas personas. Entonces hoy Argentina, con esta ley 27.350 que construimos en el 2017 y que fue reglamentada en el 2021 en su artículo 8º, está dando una respuesta en ese sentido y está diciendo, ok, vos te vas a presentar a un médico, vas a tener un consentimiento mutuo informado ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud se hace cargo de esto y te da el ok para que vos puedas consumir terapéuticamente cannabis de forma legal. Excelente. Gracias por el dato, Diego, y gracias por la comunicación. Gracias a vos, Julieta, por la invitación. Te mandamos un beso. A todos. Bueno, coincidís en parte. En algunas cosas sí, otras no, pero lo bueno es que se discute. No, a ver, yo creo que obviamente que siempre que uno analiza cualquier cosa, no tiene que haber un discurso único. No, por eso. Que es muy saludable. Ahí está. Que Cuando se acerca el micrófono lo escuchamos a Pablo. Ahí está. Coincido. De hecho, este programa, este espacio es justamente para debatir. Puedes no estar de acuerdo con algo, pero vamos en la misma... Igual, digamos, yo no lo quiero plantear como no estoy de acuerdo. Digo, hay tenés una mirada distinta. Hay parte de la información que digamos que yo interpreto de una manera distinta. Digamos, me parece que es importante que Argentina avance en la industrialización de esto. Tenemos una ley industrial, necesitamos generar empleo, necesitamos generar inversión, necesitamos generar exportaciones, tenemos una industria farmacéutica súper importante en Argentina, y bueno, y en la medida en que podamos avanzar
creativamente, con productos innovadores, vamos a poder seguramente llegar con esos productos a muchos países de la región y por qué no al mundo. Y creo que la agenda argentina necesariamente tiene que ir por ese lado, porque necesitamos divisas para poder acomodar nuestra economía como si fuera en el agua. Me abrís la compuerta que a mí me interesa, vos sabés. ¿Cuán productivo puede ser este sector trabajando 100%, full time? Bueno, mirá, porque ahora está todo muy trabado por la falta de regulación o por el exceso de regulación en algunos casos. Sí, bueno, a ver, hay un informe que hizo un economista doctor en economía del CONICET que lo preparó para el equipo de Culfas, se llama Andrés López. Sí. Él hizo algunas proyecciones y habla de un mercado interno inicial de 500 millones de dólares, de un impacto en términos de generación de empleo de 10.000 empleos en los primeros 24 o 36 meses. Y la forma... Perdón, ¿ese informe incluye el resto de los derivados o del valor agregado que puede sacarle al cáñamo o solamente medicinal? No. Ese informe fue fue la plataforma sobre la que se edificó la letra de la ley que fue enviada al Congreso. Okay. Y habla de cannabis medicinal, pero después de los usos industriales. Perfecto. Y cuando hablamos de los usos industriales, rápidamente, bebidas, alimentos, veterinarios, Indumentaria, exacto. Indumentaria, semilla, grano. Sí, ladrillos de cáñamo. Ladrillos, sí. Bueno, fibra, etcétera. Lo que digo, nosotros estamos ante una enorme oportunidad, digamos, y digo, estamos de cara a un proceso electoral el año que viene, probablemente este tema no sea la prioridad de nadie, pero digo, aprovechemos este tiempo que tenemos, aunque sean meses, con una mirada de futuro. De lo que se decida en estos meses con la conformación de la agencia, con los compromisos regulatorios que esa agencia tiene que generar hacia adentro del Estado, con agencias como el ANMAT, como el SENASA, como el INASE, como todas las agencias que tienen algo para decir porque es parte de sus incumbencias administrativas, digamos, de cada una de esas decisiones, por ejemplo, en materia de alimentos y bebidas. Nosotros necesitamos que la CONAL muy rápidamente incorpore el CBD, como claro, decía tu primer como entrevistado, Martín, sí, para poder desarrollar una agenda de innovación en torno a bebidas funcionales, o que se incorpore el cáñamo en el Código Alimentario Argentino para que nuestra industria oleaginosa, a partir de un prensado en frío, pueda elaborar un aceite comestible, pero también un insumo para la industria del cosmético. Claro. Digamos, de esas decisiones que parecen, digamos, simples, y que no son tan simples al momento de poner la burocracia del Estado en marcha, depende de demanda agregada, y esa Exacto. demanda agregada es la que crea mercados, y de la creación de mercados dependen las inversiones y la generación de empleo y poner en marcha la producción en Argentina. Sí. Con lo cual, digamos, necesariamente vos me decís, che, mirá, el potencial de esta industria es grande, sí, es enorme. De nuevo, yo creo que en el cannabis como el disruptor de la omnitud, pero va a depender mucho de nuestra capacidad de hacerlo bien, porque aparte las oportunidades hay que aprovecharlas, pero hay que aprovecharlas oportunamente, en el tiempo adecuado, porque si vos haces esta regulación y te tomás 2 años, 3 años para habilitar el uso de CBD en alimentos o en bebidas, y el mundo te va a pasar por arriba, no te va a esperar nadie. Cuando vos te quieras incorporar a ese mercado creciente, lo vas a hacer de manera tardía y tus oportunidades se van a ver de alguna manera esfumado, aunque sea parcialmente. Entonces, yo no quiero plantear esto en términos de que tenemos una urgencia, pero sí que tenemos una oportunidad y costó mucho trabajo llegar hasta acá. Lo mejor que podemos hacer es hacer esto consistentemente, armar un plan estratégico, que ese plan estratégico tenga objetivos regulatorios de corto plazo. Bien. ¿Hay diálogo, Pablo? ¿Hay diálogo con las autoridades que son las encargadas también de darle el marco, de regular? ¿Hay una mesa, los llaman? Che, ¿cómo podemos seguir esto? ¿Hay un plan a futuro o sos optimista con esto? Mira, yo soy optimista en el sentido de ver que existe una decisión política a avanzar.
Esa decisión política se plasmó en tener la ley promulgada, en que nos han convocado reiteradamente al debate en el Diputados, en el Senado. El mismo día que el presidente promulgó la ley tuve la oportunidad de participar. Estuve, como te dije, con el secretario de Industria hace poco. A mí lo que me preocupa no es la decisión política, sino después la implementación administrativa y cómo esa decisión política baja a los segundos y terceros niveles de la burocracia estatal. Creo que el gran desafío que tenemos es quebrar culturalmente algunas miradas restrictivas, obligarlos a pensar creativamente. Hay que pensar esta industria fuera de la caja. Si la pensamos desde el prohibicionismo, desde la letra ya escrita, desde buscar alguna explicación en el pasado para ver cómo hacemos esto, lo hablábamos fuera de micrófono, si buscamos todas las explicaciones en regulaciones escritas durante el prohibicionismo, la única respuesta que tengamos ante cada desafío es que no se va a poder. Bien, ¿qué hacen otros países de la región? Vos que lo estuviste investigando y sos un lector, si querés, absoluto. Estás mirando todo el tiempo. Mira, Uruguay tuvo una gran oportunidad, producto de estas mismas dificultades que te estoy expresando. ¿Tuvieron la misma situación? Fue un camino de espinas la industria. La industria en el mundo también, digamos, producto de un boom financiero, de guita fresca, digamos, y de esperar que las regulaciones a nivel internacional, ¿no? A nivel de comercio internacional de cannabis, avanzaran mucho más rápidamente de lo que finalmente se dio la realidad, que Estados Unidos avanzara en una regulación integral a nivel federal, cosa que no ocurrió, a pesar de que inclusive el presidente durante su campaña con Kamala Harris habían dicho que uno de los objetivos de la administración iba a ser la regulación del consumo adulto a nivel federal. Todavía estamos esperando. Tienen unos problemas más graves. Por eso, en Colombia un poco pasó lo mismo. La realidad es que, digamos, yo creo que se han anticipado muchas inversiones en función de que había una expectativa de que la regulación fuera más sencilla. Hoy todavía el cannabis sigue en lista 1 de Naciones Unidas, sigue siendo un estupefaciente sujeto a control para lo que es comercio internacional, digamos. No es un problema de Argentina, es entender qué es lo que está pasando con esto en el mundo y ver qué es lo que uno hace de acuerdo al escenario mundial para posicionarse y decir, por eso yo digo siempre, toda la gente que se ilusiona con que el cannabis es la nueva soja, que vamos a plantar y vamos a vender flores al mundo, yo no quiero ser un pájaro de mal agüero ni venir a dar malas noticias, pero digo, están viendo la película equivocada. La gran oportunidad que tiene Argentina hoy es pensar en términos de mercado interno, generar una agenda de innovación para desarrollar productos como los que están haciendo los chicos en Estados Unidos acá, porque aparte vos sabés lo que tardan los procesos de exportación de producto. Si vos querés salir con un producto innovador al mundo, cuando encuentres un comprador interesado, lo primero que te va a decir, che, contame cómo te va vos en tu mercado, cuántos puntos de venta tenés, hace cuánto estás vendiendo. ¿Y qué vas a salir al mundo a decir, sí, mira, yo desarrollé esto, pero en Argentina no lo puedo vender? Eso no va a suceder. Entonces, lo que digo es, fomentemos la posibilidad, armemos una agenda de innovación, convoquemos al sector privado, a los emprendedores, tenemos un ecosistema emprendedor excelente en Argentina. Me parece que la apuesta tiene que de los mejores del mundo, porque tenés tantas trabas que tenés que sortear un montón de dificultades para luego tener éxito. Campeones olímpicos de remar en dulce de leche. Si en Argentina no tenés un espíritu resiliente, no haces nada. Es una pregunta importante respecto de... El otro día hablaba con alguien que trabajó con un unicornio, argentino, ¿no? Y me dice, ¿qué va a pasar ahora con las startups? No importa si es de cannabis o del mundo de laboratorios o de otro. Sin el financiamiento casi gratuito que tuvo el mercado global durante los últimos años. Digo, ¿de dónde se saca el financiamiento para este tipo de actividad que todavía está estigmatizada? Con planes de negocio consistentes que vendan realidades y no vendan ilusiones. Tenés que demostrar en un plan que tenés una idea, que tenés un concepto, que tenés habilitado la regulación. Sí, bueno, que tenés regulación claramente, pero con la regulación no alcanza. A ver, acá, ¿cuántas cosas se hicieron?
A ver, de nuevo, sin la ley es imposible, con la ley no alcanza. Digo, Sí. de nuevo, volvamos a la pregunta tuya que era, che, ¿cómo conseguimos plata en Argentina, en el contexto macroeconómico del país, en una industria que genera tanta incertidumbre? Bueno, justamente creo que el gran desafío que tenemos los emprendedores y los empresarios pyme en Argentina para conseguir ese financiamiento, para seducir inversores que apuesten por nosotros, en la industria del cannabis justamente tiene que ver con vender menos ilusiones y mostrar más realidades concretas. Y esas realidades concretas dependen de estas posibilidades que hablamos previamente, regulaciones que creen mercados. ¿Qué mercados mirás que son los que vos decís es por acá? Los que ya están un paso adelante, ¿cuáles son? Bueno, a ver, yo... No me refiero al consumo, sino a la producción. Sí, bueno, a ver, yo si me preguntás por Argentina, digo, es casi una cosa de perogrullo. Argentina, que es un país agroexportador, agroalimentario, agroindustrial. Yo apostaría por el sector agroalimentario con mucha fuerza. De nuevo, toda esta agenda de cáñamo, de producción de grano, de elaboración de aceites para la industria cosmética, para la industria alimenticia. Y después a modelos de negocio disruptivos. Creo que esta industria necesariamente se tiene que plantear ser creativo, buscar cosas formatos, inclusive hasta de retail, de cosas sí. Cuando vas a un mercado grande lo ves, pero la pregunta es ¿qué país es exitoso en esto? En haber, si querés, regulado, autorizado y permitido y hoy está exportando. ¿China está logrando productos? Bueno, China es un gran exportador de IFA. Lo que digo yo, a ver, en Estados Unidos hay un montón de estados que han construido industrias muy pujantes generando... En Estados Unidos hay un informe de una consultora que se llama LIFI, la industria del cannabis generó 310.000 empleos directos. La industria del cannabis. ¿En un año? No, fue creciendo. El informe de abril del 2022, 310.000 empleos creó la industria del cannabis en Estados Unidos. Increíble. Modelos de negocios disruptivos. Hay un tipo que es un genio que inventó una empresa que se llama Cookies, el apellido de él es Cookies, que inventó una categoría que es como son dispensarios de cannabis y el tipo tiene una cadena de retail enorme y tiene locales propios en Tailandia. A ver, creo que hay que... ¿Y qué vende? Dispensers. No, es un dispensario de cannabis. Vende cannabis, ok. Vende cannabis, pero no es que vende flores de cannabis. Vende flores de cannabis y un montón de productos creativos asociados a su marca, crea experiencia con los consumidores. Yo he visto chicles de cannabis, sí. A ver, la realidad es que es muy diversa las posibilidades de hacerlo. Cada uno sabe después, ¿no? cuáles son las ventajas competitivas que tiene uno, en qué sector cree que puede marcar la diferencia. Obviamente uno no va a poder hacer todo, participar de todos los mercados. A ver, me preguntás a mí personalmente, che Pablo, ¿vos te vas a poner a pelear con el EA para ganarle la góndola a Sigman? Bueno, eso es interesante. Recién fuera de aire Pablo me contaba que solamente hay 2 y ahora 3 productos autorizados, legalmente autorizados para la venta. 2 de 2 laboratorios privados y 1 de una empresa estatal. Sí, los 2 primeros, es correcto lo que decía tu Diego entrevistado, Nutter, de que esos productos se elaboran con principio activo importado, Bien. en principio de Colombia. Son especialidades medicinales, básicamente son para el tratamiento de epilepsia refractaria infantil. Y después hay Son 2 laboratorios formales que fabrican o producen medicamentos que ahora tienen este aceite. Exactamente. ¿Son aceites o comprimidos? Sí, no, aceite. Y después tenés la reciente autorización que recibió Canava, que es la empresa estatal jujeña de Morales, que acaba de ser autorizada por ANMAT para poder elaborar esta nueva categoría de producto que hablamos previamente, la de la 781-22, y va a presentar de acá a fin de año un producto enteramente nacional. Yo creo que el tema a veces, a ver, vos como pequeño empresario pyme, ¿estás para meterte en esta pelea con una empresa del Estado, con grandes empresas farmacéuticas? Yo creo que no, que nosotros tenemos que ir por el nicho, por la experiencia novedosa, por los productos innovadores. Pero bueno, cada uno sabe en qué... Las posibilidades que nos ofrece la industria y de posicionarnos son muy diversas y después cada uno está ahí. Bien, la pregunta de un televidente / oyente es ¿por qué hay 2 laboratorios que tienen autorización legal y que participaron de los ensayos clínicos que contaba Diego Nutter antes y de todo el proyecto que exige la ley para tener un producto a la venta que pueda ser, si querés, recetado o no, pero que está en la góndola?
No, a ver, La góndola farmacéutica, sí, ¿no? esos dos productos, básicamente lo que hicieron fue iniciar el proceso administrativo de inscripción y registro de una especialidad medicinal ante ANMAT. Ok. Que es un proceso que demora un tiempo y que tiene todo un proceso administrativo bastante complejo. Claro, y son dos laboratorios con espalda financiera como para aguantar todo ese tramiterío. A ver, la ventaja que tienen es que en Argentina es posible registrar productos equivalentes. Entonces, como los productos que ellos registraron ya tienen un equivalente en los Estados Unidos registrado ante la FDA, ellos lo que hacen es recuperan eso, dicen, mira, este producto está se elabora, está autorizado por la FDA o está autorizado por la Comunidad Europea. Entonces el proceso de registro por temas de reciprocidad que tiene la ANMAT en materia regulatoria con las oficinas regulatorias del resto del mundo, reconoce ese producto como registrable, que es una especialidad medicinal que tiene todos los análisis clínicos completos, ¿entendés? Bien. La categoría 781, esta de producto vegetal, te permite inscribir un producto y desarrollarlo, pero no te pide que vos presentes la evidencia clínica. En tu país, sino que existe en otro país y ya, bien. No, que vos no tenés que presentar análisis clínicos. Okay. Para decir que no tenés que tener completas todas las etapas de evidencia clínica. Eso porque hay una entidad más poderosa que la tuya que lo respalda, ¿por qué si no? Sí. ¿Cuál es la lógica de ese pensamiento? Bueno, eso es un pensamiento medio de... A ver, no me puede resultar medio bruto decirlo, pero es una cosa media de que tenemos colonizada la cabeza. Arcaica. ¿Entendés? De que parece que lo único que nos podemos permitir hacer en Argentina es algo que ya hicieron en otro lugar del mundo. Y a veces no es así. A veces uno se tiene que dar la libertad y ser soberano y avanzar con decisión en un camino de innovación. Porque si no... mirá, solamente vamos a permitirnos hacer esto si encontramos que Estados Unidos ya lo hizo. Y bueno. ¿Hay demanda aprobada? ¿Tenés vos así que lees todos los estudios de mercado y todos los informes de las consultoras? ¿Hay demanda aprobada de aceite, por ejemplo, medicinal o de aceite para bajar la ansiedad, para combatir el mal sueño? Sí, obviamente. La falta de sueño. Yo creo que la demanda aprobada está a la vista de todos, como decíamos antes, todos tenemos... Claro, pero nosotros quizás vivimos en un círculo de gente relacionada que tiene poder adquisitivo que lo puede pagar, porque no sé cuánto vale un tarrito de aceite. No, mira, nosotros en la Cámara hicimos el año pasado un estudio. Sí. Y nosotros tenemos en la Cámara gente que viene de la industria farmacéutica, de grandes laboratorios. Sí. Y ellos hicieron un análisis de prevalencia. Bien. La prevalencia, ¿sabes lo que es? Ellos hicieron... básicamente un estudio diciendo, mira, el cannabis como herramienta terapéutica es susceptible de ser utilizado en toda esta lista de patologías. Dicen, en Argentina, si sumamos la gente que cursa tratamientos para dolor, la gente que cursa náuseas para tratamientos contra el cáncer, quimioterapia, gente con epilepsia, bueno, gente con Parkinson, gente con trastorno del sueño, gente con trastorno de ansiedad. Sí, claro. Eso suma un universo de 14 millones de personas. ¿En serio? 14 millones de personas. No es que de esas 14 millones de personas van a elegir cursar tratamiento con cannabis. Pero tenés un universo de 14 millones de usuarios potenciales. Bien, exacto. Una demanda potencial. O sea, vos decís el 3% de 14 millones, hace la cuenta. El 10%, bueno. Y cada vez lo que todos vemos, y yo creo que sí, esto es una tendencia, que hay como un regreso a la medicina de las plantas, si querés a la farmacia antroposófica, a un regreso a tratamientos más naturales, que la gente quiere dejar de consumir fármacos, que percibe el cannabis como una solución natural. Sí, bueno, de hecho los médicos te lo recomiendan en vez de darte un recetado, un medicamento recetado. Vos lo ves, mira, el CONICET junto con el Ministerio de Salud, el año pasado, y me invitaron a mí a ser parte del grupo de docentes, hicieron una diplomatura de cannabis y sus usos medicinales. Obviamente cuando lo abrieron dijeron, bueno, se nos van a acercar, no sé, 500 personas. 7.000 inscriptos tuvo el año pasado. Gente que se fue a capacitar en cannabis. La cantidad de formación
en cannabis que hay extracurricularmente, que se está cursando en un montón de universidades del país. Te digo, no me hago la memoria, pero recuerdo uno que dio, por ejemplo, a Raquel Peirabe, que es una especialista en endocannabinología muy importante en la Universidad de Rosario. Pero te diría que todas las semanas hay una actividad de capacitación en canábicos para médicos, para veterinarios, para gente que se dedica al mundo del derecho, con lo cual, de la mano de profesionales capacitados, de médicos que se están interesando en descubrir o redescubrir el cannabis como herramienta terapéutica, necesariamente eso se va a traducir en mayores indicaciones. ¿Y a qué le atribuís esa demanda exacerbada que ustedes no esperan? O sea, esperabas 500 personas en un taller o en un curso y había 7.500. A la preexistencia. A la preexistencia. Diego yo te decía, mira, en el 2013 yo pensé que no, que yo escuchaba. Vos pensaste que estaba solo. Hablando, sí, o por lo menos pensando esto como una industria. Y Diego hablaba de que él venía trabajando con esto del 2008, solidariamente, dándole acceso a tratamientos a gente de su comunidad. Bueno, yo creo que en la medida en que todos sentimos de que esto que estábamos haciendo no nos, de alguna manera, salía de ese espacio de oscurantismo, de prohibición, y empezó a formalizarse la oferta. Y también me parece muy importante que el Estado institucionalmente está participando de los debates y fomentando. Sí. El viernes se inaugura Expo Cannabis. Es cierto eso. Va. Pero es privado eso. Sí, pero ¿sabes? Mira, en Expo Cannabis hay un stand del INASE, bien, hay un stand del CONICET, hay un stand del SENASA. Está, ¿ANMAT? No, ANMAT no sé si va, pero están las empresas públicas del Estado ahí. Claro. Va el secretario de Industria, va la ministra de Salud al acto de apertura. A ver. ¿Va Bisotti al acto de apertura? Va Bisotti al acto de apertura de Expo Cannabis. Entonces, digamos, este es el país que está viniendo. Bueno, pará. Me abriste una ventanita y ya igual nos tenemos que ir, no nos queda mucho tiempo, pero ¿sabe el Estado, tiene técnicos especializados en este tema? ¿Conocen de lo que vos hablás, de lo que vos tratás de aprender? ¿O están tocando de oído porque lo que me puedas decir? No, sin comprometer a nadie. Te voy a decir que ¿hay líneas técnicas, conocedores de cáñamo? Conozco, a ver, te puedo dar algunos nombres de gente que participa del Estado en diferentes niveles y es muy importante. Marcelo Rubinstein en el CONICET, es un investigador que sabe esto, es un genio. Marcelo Morante, el coordinador. Pero CONICET no es el... Bueno, está bien, lo tomás como el Estado. Sí, ok, pero es un investigador que podría ser independiente. Es el sistema público científico argentino que está trabajando en cannabis. Y bueno, Marcelo es un referente de muchos que están ahí abajo. ¿Quién más está en otras áreas? En el INTA. En el INTA, un montón de investigadores agrónomos que a partir de que se salió la ley 27350 se interesaron y están trabajando en eso. Yo lo veo por la gente que está trabajando. No, aparte el INTA es un ente importantísimo. Tenemos a Silvia Cochen también laburando en el CONICET. Tenemos a gente valiosísima. Bueno, Marcelo Morante, el coordinador del programa de cannabis medicinal, es un tipo que antes de ocupar ese cargo estuvo trabajando para empresas canadienses, se especializó en Canadá. Bueno, nos quedamos tranquilos que están por el camino correcto. Yo creo que hay un grupo, un cúmulo de personas que pueden orientar esto en la dirección correcta. Yo, de nuevo, mi gran preocupación es la burocracia de segundo y tercer nivel. Creo que eso necesitamos un cambio de paradigma. Pablo, gracias por venir. Se nos fue el programa, pero... Gracias a ustedes. Creo que te pudiste explayar un poco, ¿no? Sí, me diste mucho tiempo, gracias. Son las 3:55, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. 2 minutos para irnos, 2 minutos para las 4 de la tarde que llega el señor Miguel Viñaski, lo estamos esperando con ansiedad para saludarlo. Tuvimos un montón de mensajes de comentarios, no tantas preguntas, pero entiendo que hay mucha gente que le interesa, así que sepan que este programa queda almacenado en el canal de YouTube de Neura Media. Claro, para que lo puedan ver. En Neura Media, bueno, van a ver los cortes en Twitter, Instagram y TikTok en Neura Media, pero también entren al canal que tenemos en YouTube, para los que miran Twitch, también en Twitch, y ahí va a estar almacenado todo el programa para los que están interesados en este tema en particular. Exactamente. ¿Algo que agregar? Y no, que parece que en instantes habla Bolsonaro, ¿viste que al principio del programa? Ah, sí. Bueno, parece que en instantes conferencia de prensa va a dar
el presidente de Brasil. ¿Se calmó Jair, algo en la protesta y la represión en Brasil? Por ahora sigue todo bloqueado. Está bloqueado. Sí, está bloqueado. Vamos a ver qué dice ahora Jair Bolsonaro. Hace referencia a la elección y a este conflicto que está paralizando al país vecino. Bueno, mañana regresamos, ya nos vamos, son las 4, viene Miguel Viñaski con Postnormalidad. Postnormalidad. Así se llama su programa, no me olvido nunca más, después de que lo dijimos mal antes de ayer. Yo me equivoqué y lo dije mal, pero hoy sí, ya lo decimos bien de acá en adelante. Yo te veo el lunes, amigo. Claro, vos te vas de vacaciones. Me voy unos días. Bueno, mañana tenemos un programa especial porque vamos a hablar de periodismo y tenemos un invitado que se tomó el trabajo durante más de un año en investigar un caso que es conocido, pero no se los voy a develar ahora. Y nos va a contar los detalles de cómo aguantó. De hecho, yo estuve con él un verano en un hotel de vacaciones, coincidimos en un evento laboral. Él tenía la información y nunca me dijo. Y 6 meses después me enteré por el diario que tenía toda esa información y la estaba trabajando hasta que la publicó. O sea que imagínense lo que es guardar toda esa cantidad de información y no contársela a nadie. A nadie, ni a la familia, porque Tremendo. corre riesgo la familia, pero además corría riesgo que se filtrara la información y que el Estado en su momento frenara lo que estaba pasando. Muy interesante y vamos a tener otro invitado también, así que bueno, mañana nos reencontramos, son las 4 de la tarde. Que tengan un excelente día, buenas noches y hasta mañana.